verdad que estamos en un momento muy difícil para San Rafael, esto no tiene antecedentes. Soy la abuela de uno de los chicos. ¿De los chicos, señora? De la nena. ¿Qué sabe de él? La nena está operada, está fuera de peligro, pero hay muchos chicos que están mal. Viajan todos los años a competir, esta vez viajaron, decidieron en el medio hacer una excursión. ¿Cuántos heridos graves hay acá? Y los que están en terapia intensiva están en estado crítico. ¿Cuántos son? Tenemos 2 en terapia pediátrica, 1 en adulto y uno en cirugía que está en estado... 4 en total. ¿Cómo está tu nene? ¿Le comentaste lo que pasó? Le conté lo que pasó, estaba muy angustiado al no tener noticia del profesor. Anoche cuando supo que el profe estaba internado se quedó más tranquilo. La prioridad absoluta nuestra ahora es acompañar a los familiares de las víctimas en este momento más triste de su vida seguramente. Esta mañana contarle que bueno, que sus compañeritas, algunas de sus compañeritas habían fallecido. Tiene sus curvas y sus contracurvas que hay que tomarlas con mucho cuidado porque son angostas y muy pendientes lo que es esa ruta. Es una tristeza enorme, normal. Yo sé que no quiero ni ver nada, me pongo en lugar de todo, la familia. Pero no sé qué hacer, la verdad. Estoy muy conmovido. Recién charlábamos fuera de micrófono con un papá muy joven que perdió a una nena de 13 años y venía de reconocerla en la morgue. Volvió a acelerar, pero como si fuese a suicidarse. Aceleró y agarró una curva pronunciada y volcó el micro. Volcó, no chocó con ninguna camioneta, no chocó con nada, el micro volcó. Media hora antes estábamos mirando los videos que subieron cuando fueron a ver la nieve. Tremendo. ¿Alguna vez trataron de cruzar la Argentina, de hacer, como en este caso, 1000 kilómetros? Trataron de ir a cualquier lugar, a 500, 600 kilómetros. ¿Cuántas veces te para la policía, te pide seguro, registro, BTV, todas las cosas posibles? Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿cómo es posible que un micro trucho con la documentación adulterada haya cruzado toda la Argentina y nadie se haya dado cuenta? Este es el punto donde las tragedias viales no son todas iguales. ¿Sí? Hay mucho tipo de tragedias viales. Algunas tienen que ver con la desidia del Estado, porque ahí donde había que hacer y que construir una autopista, vale decir 4 carriles, se chorearon la guita, hicieron 2, los otros 2 carriles no aparecieron, nunca, y ahí en un lugar de alto tránsito, manejar es casi un acto suicida, como pasaba y sigue pasando en muchas rutas de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, donde los camiones cargados de soja andan a 60, 70 y cualquier auto que intenta ir un poco más de velocidad y tiene que arriesgarse a andar zigzagueando entre los camiones. Este es un tipo de accidente vial que tiene que ver con la desidia estatal. Hay otro tipo de accidente vial que efectivamente tiene que ver con la irresponsabilidad del que conduce, por borracho, por que se queda dormido y maneja horas de más, porque no conoce, porque calcula mal, y eso es otro tipo de accidente vial. En este caso, en la tragedia de Mendoza, seguramente hubo buena parte de irresponsabilidad del chofer que, como dicen los testimonios, paró, miró el micro porque había algo que no funcionaba mal, tomó una curva a una velocidad que hizo que los chicos se asustaran y le pidieran al docente que le dijera, pará la mano, hagan algo, frenen este micro, frenen esta locura, y en lugar de eso, andá a saber por qué, aceleró y ahí se pegaron el palo. Entonces, hay una parte de irresponsabilidad también de lo que sucedió en la conducción propia. Pero cuando uno se interesa por estas cosas que reclamamos siempre, decir, bueno, ¿cuándo va a ser el Estado que ponga reglas claras y que esas reglas se cumplan y no aparezca la viveza criolla o los boludos que cumplen esas reglas sean los mismos de siempre y exista una colectora, un carril B, una posibilidad de meterse por otro lado y zafar de los controles? Cuando se empieza a conocer
y se empieza a revisar la documentación del micro que protagoniza la tragedia de Mendoza, el propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dice, y los controles fallaron. No es que no lo pararon, sí, tal vez lo deberían haber parado más veces, porque cualquiera de nosotros, si nos toca viajar a Mendoza, seguramente nos paran unas cuantas veces y nos rompen la bola con unas cuantas cosas. Sin embargo, al micro lo paró Gendarmería una sola vez, y en lugar de controlarle que el micro fuera un micro habilitado, le pidió sencillamente el carnet de conducir al chofer. Y los carnets de conducir estaban al día, no estaban vencidos, tenían registro profesional, siguieron su camino. Pero ese micro nunca podría haber salido de la provincia de Buenos Aires porque tenía solamente una habilitación para moverse en la provincia de Buenos Aires, en el mejor de los casos. Pero a su vez esa habilitación estaba vencida. ¿Por qué? Porque ese micro, desde diciembre del año pasado, según la CNRT, había sido dado de baja. Era un micro que tenía 13 años. Los micros en la Argentina tienen 10 años de vida útil para poder transportar público. Se les da a los dueños de esos micros o colectivos 3 años más para que puedan renovar la unidad, y si al cabo de esos 3 años no cambiaron la unidad, en ese momento se les cae la habilitación, la CNRT se los da de baja. Este micro estaba dado de baja. ¿Cómo podía estar funcionando? Además, estaba dado de baja, pero tenía una habilitación solo para andar por la provincia, o sea que en ningún caso podría haber atravesado varias provincias. ¿Cómo estaba funcionando? Tenía una documentación adulterada, esto es lo que trascendió, no lo confirmó, no hubo una confirmación oficial, lo que está circulando es que tenía la documentación adulterada, vale decir que en lugar de decir que estaba en vencimiento en diciembre de 2016, le habrían, no sé, truchado el 8 o habrían pagado algún soborno para que alguien le pusiera que tenía la credencial en regla. Esto es lo que hace que uno se pregunte hasta qué punto se ponen normas de control que después siempre está la manera de esquivarlas. Se crea el veneno, pero al mismo tiempo aparece el antídoto de la truchada. Se crea la cosa que va a cortar con la truchada y al momento aparece la manera de esquivar la truchada. Entonces, se puso la verificación técnica vehicular. Cualquiera que anda por la provincia de Buenos Aires ve autos que no pueden pasar ni media verificación técnica vehicular. Claro, la verificación es un curro de la policía, uno paga al policía adecuado y consigue la verificación necesaria. Se roban los autos y los autos cruzan toda la Argentina, camino Bolivia o a Paraguay. ¿Cómo? Con una verificación vehicular y con papeles que se truchan siempre al amparo de la policía. Después vamos a ver también esta noche en Tercera Posición cómo se siguen robando los autos y van a parar a los desarmaderos donde se los queman una vez que le sacan las partes que le querían sacar. O sea, ya los autos rinden tanto robando que con que le afanen 3 o 4 partes, después lo pueden incendiar y siguen funcionando. Entonces, el hecho de generar controles, de generar normas precisas del primer mundo y qué sé yo, no sirve para nada si después no hay alguien que se encargue de controlarlas. Porque si no, esas normas son simplemente una manera que tienen los políticos, los jueces, los funcionarios municipales de cuidarse el culo y que después, como nadie la cumple, se genera una caja por atrás de la que se aprovechan los policías, los funcionarios y todo lo que pueden currar eludiendo un control. El problema es que todo esto, cuando se alinean mal los planetas, genera muerte. Y esto fue lo que pasó aquí. Efectivamente, había una irresponsabilidad de los conductores, efectivamente hubo tal vez una equivocada decisión de las familias de este instituto de danza, familias de clase media, eran colegios, sobre todo alumnos de colegios religiosos, los que habían juntado la guita, optaron por un viaje mucho más barato. ¿Cuánto se pueden haber ahorrado? Ahí había una cifra de que ellos, la empresa esta, familiar, supuestamente de gente buena, se animó a hacer el viaje tan lejos y les cobraba más barato por ahorrarse unos mangos que prorrateó entre 54 personas. Tal vez no hubiera sido tanta plata la que hubieran tenido que poner cada uno. Bueno, por los motivos que sea, decidieron optar por la opción más barata sin darse cuenta que este micro tenía la documentación adulterada. Vamos a ir a un móvil, aquí están en el Palomar, están llegando los cuerpos de las víctimas, ahí está Horacio Lencina. Horacio, buenas noches, ¿me escuchás? ¿Cómo te va, Rolando? Acaba de aterrizar el Hércules, ya está en pista, procedente de Mendoza, con los 15 féretros, ya están las ambulancias aquí, están bomberos, por supuesto los familiares. Los cuerpos van a ser trasladados a los Polvorines, de allí le van a ser entregados
a cada familiar el cuerpo correspondiente. Y otro detalle es que la Municipalidad de Malvinas Argentinas ofreció el Consejo Deliberante para hacer el velatorio, cosa que hasta el momento fue rechazada de plano. Horacio, ¿hay gente, hay funcionarios, hay alguien esperando ahí o solamente las familias? Solamente los familiares que no están cerca de la pista, están alejados de este lugar. Funcionarios hasta el momento no vemos ninguno, sí autoridades de aquí del aeropuerto, ¿no? Que están dando vueltas, dando indicaciones, pero no hay ningún funcionario a la vista aquí de nosotros que se haya acercado o que vaya a dar alguna palabra a la prensa. ¿Hay alguien que está trayendo noticias frescas de cómo están los heridos en Mendoza? Hasta el momento no hay ninguna información de eso. Acá hay un hermetismo bastante importante ante la consulta sobre cómo se van a manejar, dónde van a ser trasladados los cuerpos y demás. Hay mucha resistencia para informar. Sí, claro, es un momento difícil para la gente, ¿no? Sí, seguramente. Te repito, los familiares no están aquí, no están en este lugar. Sí trascendió que han recibido llamados de varios políticos ofreciendo lugares, ofreciendo darle una mano. La respuesta, por supuesto, y categórica fue no. A esta altura del partido no necesitamos nada. Sí, claro. Bueno, la verdad que lo menos que pueden hacer los intendentes del lugar de origen de estos muchachos, que es Leonardo Nardini y Emir Félix, intendente de San Rafael, digamos, han hecho lo que corresponde, que es ponerse al servicio de la gente y si la gente necesita algo, pedir ayuda. En este caso, por lo que yo escuché, no era un problema de ruta, sino que justamente para eludir los controles, ya no es la primera vez que este tipo de micro utiliza caminos alternativos donde puedan eludir los controles y se fueron a Las Leñas por un camino difícil, un camino de montaña más difícil, que no es para cualquiera manejar. Si vos venís de la llanura, es muy difícil manejar en montaña y mucho más un bicho del tamaño de un micro, ¿no? Y que ahí está también buena parte de la explicación de lo que pasó, sumado a que el muchacho se habrá sentido nervioso, tomó la decisión equivocada. Pero eso forma parte de lo humano puro. Aquí me parece que hay algo del orden de lo estatal para revisar, y esto es lo que estamos analizando esta noche en Tercera Posición. Horacio, en cualquier momento volvemos a vos, por supuesto, si hay alguna novedad. Muchas gracias. Ok, Rolando, hasta luego. Aquí está Ricardo Lasca, es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo ves lo que pasó? Bueno, lamentable porque no es la primera vez que pasa una cosa así. Yo te recuerdo, cuando vos hacías tu editorial, que es muy buena, acá nos olvidamos de una tragedia terrible que hubo en Dolores, en el 2008, donde un micro arrolló un tren arrolló un micro. Es el cruce de dos autovías. Y estamos pagando peaje hace 26 años y nunca se hizo un cruce bajo sobre nivel. Claro. El colegio Ecos, que tanto hablan, si bien el conductor estaba borracho, nunca se hizo una autovía en una ruta concesionada hace 26 años. O sea, esos son los dos casos el Por eso caso te de digo, lo que mencioné, bueno. cuando se robaron los dos carriles para que fuera autopista. En este caso concreto, lo que llama la atención es el descontrol que hay en los entes reguladores, como por ejemplo la CNRT, la Agencia de Seguridad Vial, que brilla por su ausencia. Vamos por partes. La CNRT hizo lo correcto, podía haber hecho más, o solamente se cubren firmando cosas que después nadie controla. Es el Estado el que debe velar por la seguridad tanto en los ferrocarriles como en las rutas de la gente, es así. Y la Agencia de Seguridad Vial, bienvenido sea cuando se creó en el 2008, la hemos celebrado, ha dejado de existir. Vos lo habrás visto si viajás. Bueno, la Agencia de Seguridad Vial seguramente ahora volverá a la picota al tema porque era uno de los logros de campaña, de las cosas que va a mostrar Randazzo ahora. Todas las camionetas, vos las veías, regalaban parasoles, folletos, cascos en las vacaciones, ¿no? En el invierno no veías una. Pero ahora directamente no existen. ¿No existen? Yo te digo, realmente viajo mucho por la actividad profesional mía con el agro y no se ve un control, no hay control. Y este micro llamativo, que no hay tantos caminos alternativos como dicen, porque este micro venía de Buenos Aires, cruzó Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, pasó por rutas concesionadas por peaje. O sea, parece mentira que haya pagado y nadie lo haya parado. O sea, ese es un buen punto. Nosotros pagamos, cualquiera que viaje, una fortuna de peaje en cualquier ruta, pero ni la autopista, ni los controles, ni nadie se encarga de que los que transiten por ahí tengan los papeles en regla. Lo decías. Les interesa cobrar y no que vos estés más seguro. Andar por los accesos a la capital para ir a un lugar más cercano. Cantidad de vehículos destruidos, cubiertas recapadas. Los barra bravas
que vos verás que lo lleva la policía custodiando. Bueno, claro, eso tiene custodia, Claro, eso es otro precio. Sí, o los micros que llevan a los dirigentes políticos a los actos también. Esos micros ninguno pasa ningún tipo de control. Sí, sí, los micros que llevan los barras tampoco son... Yo por eso te aclaro, para redondear, la seguridad vial es un trípode, 3 patas, que es control, educación e infraestructura, que hay que atacar en forma conjunta para lograr la seguridad vial que uno reclama. Si vos no atacás una de las patas, el trípode se cae. Claro. Entonces, en su momento dijimos, ¿de qué vale que haya autopistas si no hay control de educación? Nos matamos igual. Como yo diría, ¿de qué vale que controles y eduquemos si no tenemos una red vial de condiciones? Entonces estamos viendo ese gran déficit, Rolando. Sí, es la frazada corta. Seguimos con más de lo mismo. Y a nadie, en la campaña, ¿vos escuchaste algo de esto? La infraestructura vial, por ejemplo, política de Estado, que es el transporte, no es un tema menor, no es una simple política de gobierno. Bueno, sí, está flotando la idea del choreo de las cosas que no se cumplieron. Digamos, bueno, había tantos lugares y vos te encontrás con autopistas o con rutas con el asfalto más finito, en lo cual se ahorraron mucha plata. El caso de Lázaro Báez, digamos, hay un debate, pero es un debate hacia atrás, no sobre lo que se vaya a hacer, me parece. Y acá también te reitero, lo que es increíble que pasa, fíjate la Panamericana el otro día, un alcoholizado con 2,5 de alcohol, es el desprecio que hay por la vida propia y ajena. Este muchacho ni siquiera pensó en su vida. Sí, pero borracho menos... va a haber toda la vida. No, El asunto es ¿qué hace el Estado para defenderte de esos tipos? Pero te quiero decir lo que es este combo, porque ese muchacho, al revés, debería haber pensado por los terceros, pero ni pensó en su vida, no le importó él, su familia, ese chico que escuché que parece que iba a ser padre. Es increíble lo que es esto. Y reitero, hay 7.000 muertos por año, pero no dicen que hay 120.000 heridos por año, de los cuales muchos quedan discapacitados. Eso ¿Cómo no va a se quedar? dice. El propio profesor de ballet de estos chicos tiene fractura de cadera, fractura en las piernas, tenía un neumotórax, digo, difícilmente puede volver a bailar si se salva. Digo, es terrible. Te hago vos fíjate esta comparación que hemos hecho una vez. Dijimos, por ejemplo, los 7.000 muertos por año equivalen a 102 tragedias de Lapa. Claro. 76 tragedias de AMIA. 126 tragedias de 11. No es para y si uno no es para hacer un campeonato, no de tragedias. Pero muere mucha más gente en la Argentina como víctima de tránsito que víctima de la inseguridad. Pasa que por día por ahí muere 1 o 2, salvo esto, entonces ahí toma trascendencia. Pero acá todos los días hay 2, 3, 4 que no salen, que mueren en Corrientes. Por provincia, por barrio o por localidad. Pero quiero sumar aquí a la conversación a Fernando Solesios, abogado especialista en Derecho Penal y en víctimas. ¿Cómo analizas una tragedia de estas? ¿Qué falló? ¿Qué salió mal? Además del tipo, ¿no? Digamos un montón de cosas. Que aceleró en la curva. No, acá tenés, a mi modo de ver, un montón de responsabilidades. Partiendo, obviamente, desde el Estado, partiendo desde esta empresa familiar, partiendo de la persona que conducía el vehículo, y lo que vos mencionaste, que no es desacertado, tal vez no es el momento como para conversarlo, pero la no buena decisión de las familias en contratar este tipo de vehículos. Pero también hay una cosa, ahí te interrumpo, ahora seguimos. Sí. La gente dice siempre, bueno, yo me subo a un remis, yo no tengo que ser un especialista en papeles de auto, de hecho yo no lo soy, me pueden dormir 10 veces con un papel trucho. 50 personas. No, a la hora de contratar, a la hora de tomar un remis, a la hora de tomar cualquier vehículo, vos necesitas que el control sea otro. Estamos totalmente de acuerdo. No vos particular, ¿no? Porque si no se desplaza, se invierte la carga de la lógica. Al estar ausente el Estado, y no es de ahora, el Estado, estos temas nunca le interesó. Esto es tomado como delitos de segunda categoría, y esto lo han dicho diputados y senadores cuando se han discutido todos los proyectos de ley para la modificación del Código Penal. No convoca. No, tal cual. ¿Por qué? Y porque a mí esto no me va a pasar. Yo manejo muy bien, y aparte si yo levanto la mano para sancionar algo, ojo, mañana mi mujer atropella a alguien, mi hijo o yo mismo. Entonces es como que nos han dicho en la cara, senadores, estos son delitos de segunda categoría. ¿De segunda categoría? Segunda categoría. El tema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo lo único que tengo en mi mente de recuerdo es en las vacaciones de verano unos autitos de juguete con la propaganda de una petrolera del Estado. Nada más. O sea, no hay campañas, no hay educación. Las ONG a nivel nacional son las que se tienen que preocupar por ir a los colegios, ir a los jardines, para dar charlas, para educar, para concientizar. Sí, claro, porque campaña no hay. Pero antes vamos a escuchar algo más de lo que pasó en el día. Pero si no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor.
Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Veníamos ya de Las Leñas, habíamos cruzado las pendientes más pronunciadas y veníamos en una de las curvas. El chofer para unos 4 segundos, y se fijan debajo del micro algo que nosotros no pudimos saber. Y luego retoma el viaje. En una de las curvas acelera y el micro se balancea mal y todas las mamás pegamos gritos diciéndole a Claudio, que es uno de los profesores, que le diga que pare, que nos íbamos a matar, que iba a chocar. Y no pasaron segundos que volvió a acelerar, pero como si fuese a suicidarse. Y agarró una curva pronunciada y volcó el micro. Volcó, no chocó con ninguna camioneta, no chocó con nada, el micro volcó. No sé por qué inventan que había una camioneta. No había nada. Fue el chofer el asesino. Quiero que se sepa esto. Ese es el audio de una persona que estaba en el micro, ¿sí? Que trascendió y que dice esto, digo, que lo que cuentan todos los testimonios de los sobrevivientes, los que pueden hablar, porque hay otros que están francamente malheridos y dicen que por los motivos que sea, porque perdió el control, porque se descontroló por la presión de la gente, que estaba enojada, porque había tomado mal una curva anterior, por lo que fuera, aceleró y hizo volcar el micro. Vamos a volver el Palomar. Ahí está Horacio Lencino. Horacio, contame qué está pasando. Bueno, Rolando, se está demorando un poco la bajada de los féretros. Ya están acomodadas 3 ambulancias que van a hacer el traslado. No se sabe el motivo por el cual se está demorando. Que bajen. Se están acercando varios familiares ya hasta el lugar, preguntando por qué esta demora, pero bueno, hasta el momento nadie les sabe responder qué es lo que pasa. Te reitero, van a ser trasladados a los polvorines. Desde allí cada familiar va a poder retirar el féretro correspondiente. Hay más de 15 ambulancias acá en el lugar, bomberos y por supuesto las autoridades de aquí del aeropuerto del Palomar. Gracias, Horacio. Cualquier cosa volvemos a vos. Hoy en el Noticiero de América se dio una situación muy particular porque estaba la madre del profesor, un profesor bastante conocido, bastante querido en la zona, que venía gente de diferentes lugares a estudiar con él, danza, y viene una familiar de la empresa del micro intentando decir, bueno, se han dicho muchas cosas malas de nosotros, y inmediatamente le recrimina a la mamá, le dice, pero ¿cómo venís acá a mentir? Porque le dice, tenían la documentación trucha y encima esto que comentábamos, no es para cualquiera hacer un camino de montaña. Juan Enrique, vos conocés la zona, Sí, lo conozco, lo hago todos los años, es una ruta muy complicada, poco tránsito, muy sinuosa, estás entrando casi a parte de montaña. Disculpen mi ignorancia, luces no hay ahí. No hay luces, de noche no hay luces. Y lo que puede haber, de noche baja mucho la temperatura y a veces hay hielo en algunas curvas. Por eso en un micro, yo voy en auto cuando voy, hay que tener mucho cuidado en las curvas porque puede haber hielo y sobre todo de noche y eso es peligrosísimo, sobre todo para un micro. Por eso sí, es una ruta muy complicada. No hay mucho tránsito tampoco, seguramente el accidente pasó a una cierta hora y habrán estado bastante tiempo para que llegue alguien a auxiliarlo. Fernando, una de las cosas que están diciendo es que ahora los micros que no tienen habilitación o que quieren salir a las rutas, utilizan caminos alternativos, y que este era el caso también, que utilizan caminos donde saben que no va a haber mucha gente. Sí. Y esto es más peligroso todavía, porque a lo mejor tienen que hacer más recorrido, con lo cual aumenta la posibilidad de que haya un accidente. Sí, no, sin lugar a dudas, pero igualmente todo termina en lo mismo, la falta de controles. O sea, si el mismo Estado sabe de que estos micros existen, y que estos micros toman caminos alternativos, bueno, listo, pongamos controles también en los caminos alternativos. O sea, yo ya me cansé por un lado el tema de que todos los controles sean para recaudar. O sea, acá todo cobra multa, porque ahí te llega la foto, te llega la hora y los segundos. Ahora esto no lo ve absolutamente nadie, hizo muchos kilómetros, no es que hizo 10 cuadras.
Y después también quería agregarte... Bueno, lo que decía Ricardo, vos en una autopista donde te cobran peaje, obvio, pasa cualquier chata Rolando, destruida y pasa... Los micros de semi o larga distancia que vos ves con la gente parada, Claro. es increíble. O sea, son micros semi-urbanos, pero son de larga distancia. Bueno, los micros que vos que venís de La Plata, No, y además los micros parecía- que Buenos Aires, La No, Plata, son ¿cuántas veces va la terribles, gente son- parada? No, todo, casi todo, Lasca lo conoce muy bien. Además, alguna otra cuestión, para llegar a ese camino alternativo que bien describe Juan, hay que pasar por un control policial. Desde la ciudad de Buenos Aires, ahí no se puede llegar. Segundo dato, un micro para que pueda circular tiene que tener la RTO, que es el registro de transporte obligatorio, que este evidentemente no lo tenía, y la BTV, que es la verificación técnica vehicular, que la hace una empresa privada, es un escándalo, eso también se llama Verauto, Sociedad Anónima. Lasca conoce bastante este tema que Pero, aparentemente ¿por qué? este micro tampoco ¿Por qué lo es un tenía. escándalo? No, porque como dice él, acá hay truchadas por todos lados, ¿viste? Convengamos que la verificación técnica también no... Se han detectado. ¿No es que la maneja la policía, Mira, la verificación? No, esa es la verificación del motor. La policía hace la verificación para ver si el motor coincide, por ejemplo, con el papel del auto. Ah, la técnica, ¿no? La verificación técnica vehicular, desde la época de Dualde, la maneja una empresa llamada Verauto Sociedad Anónima. Vos tenés que pagar aparte. Scioli hizo una truchada memorable, además, con esto. ¿Qué hizo? Incrementó el precio de la BTV, es más caro hacerlo, y además inventó una nueva patente. Provincia de Buenos Aires se pagan 4 patentes anuales, se pagan 5. La quinta, ¿por qué es? Contribución, dice, contribución para el mejorado de rutas en la provincia de Buenos Aires. Me imagino, Lasca lo conoce está bien. feliz de lo que mejoraron la ruta en la provincia. No se mejoró ninguna ruta. No sabés, mirá cómo se pone. Mira, aunque Le encanta el aunque tema. hagan un kilómetro, Vidal va a ser Gardel con guitarra eléctrica al lado que hizo Scioli, ¿no? Convengamos que haga un kilómetro solo va a ser mucho mejor que la mitad. Pero además, vos fíjate el absurdo. Vos pagás la patente, ahora pagás una más para que te mejoren la ruta. Y además pagás el peaje para que te mejoren la ruta. No, y el impuesto a la nafta. Impuesto a los combustibles, Sí, y además, tasas viales. Y además le pagás la verificación técnica vehicular a una empresa privada, absolutamente monopólica, sobre la que nadie dice absolutamente nada. Tiene más de 10 años esto. Bueno, escándalo. se entiende, digamos, que el costo del auto también tiene que ver con estas cosas. Mantener un auto en una distancia razonable todos los días te cuesta 15, 17 Por lucas eso por uno mes. debe- Cuando vos tenés que pagar una patente más, los seguros y cantidad de cosas que estás pagando, más un impuesto adentro de la nafta, Por que de eso por sí ya no es uno debe barata. transitar vehículos, sobre todo de gran porte, en pésimas condiciones. Uno lo ve permanentemente viajando. Sí, yo, Rolando, te quería agregar algo. Ahí, perdón, vamos a volver al móvil. Ahí está Horacio Lencino. Horacio, ¿qué está pasando? Rolando, ahora sí van a comenzar con el descenso de los féretros. Recién, hace minutos nada más, se había demorado porque habían acercado 2 ambulancias en forma preventiva. En un principio habían dicho que había familiares descompuestos acá arriba, pero no. Entonces se retiraron y ahora sí, se arrimaron las ambulancias de una empresa que se va a encargar del traslado y ya están comenzando a subir los féretros para el traslado. Una escena como esta es lo que da la magnitud de la tragedia, ¿no? Porque nosotros podemos decir 15 y es un número, pero cuando uno ve un avión como un Hércules, con la capacidad de carga que tiene, y ve efectivamente 15 ataúdes, uno entiende lo que es la magnitud de una tragedia. A veces las imágenes explican mejor más que el número en la cabeza de cada uno de nosotros. Un avión gigantesco lleno de muertos. Esto es la magnitud de una tragedia. Ahí se está retirando ya la primera ambulancia. Ya está esperando la otra, ya están formadas todas para que el operativo, según nos contaron recién, sea lo más rápido posible. Se quieren ir lo más rápido posible de este lugar. Los familiares, si bien están contenidos arriba del avión, por supuesto, están con la angustia correspondiente y temen que alguno se descomponga o pase un mal momento mucho peor de lo que vienen pasando. Horacio, con el marco de esto que vos estás mostrando, que es eso, es la postal de la tragedia, quiero preguntarle aquí a la gente del panel, ¿cómo cuánto de estas tragedias tienen que ver con la cuestión individual y la irresponsabilidad del Estado? Bueno, yo sé que es difícil lo que poner pasa es que porcentajes, pero... Vos tenés un mix ahí, y a eso iba con lo que te quería comentar. Un familiar dijo de que el único, que no busquen más cosas, que el único responsable era el que manejaba. No nos quedemos con eso, porque si solamente nos quedamos con eso, la acción penal se extingue. Falleció, por lo tanto no vas a tener ningún responsable. Acá hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Más allá de la acción penal, que yo entiendo que es tu desviación profesional como abogado, pero
A mí una de las cosas que me llamó la atención durante el kirchnerismo era la insistencia permanente que cada accidente que había era culpa de nosotros los argentinos que manejamos mal. Seguramente manejamos mal, pero cuando uno correlaciona esto, y vos decís, ¿cómo? Lo que cuenta Ricardo, había un lugar donde tenía que haber una autopista y hay una ruta de 2 manos donde ahí te matás sistemáticamente con el auto. No es solamente la irresponsabilidad de los argentinos. Ahora, la denuncia penal no se puede hacer también al Estado, supuestamente, que es... No, al Estado no. O sea, es el que tiene que velar por la sí, no, pero al Estado ver, si vos pero es interesante, si vos te matás en un lugar donde tenía que haber una autopista y hay... Civilmente reclamable. No, pero acá... espera, vamos, ahí voy a despedir a Horacio Lencina. Cualquier momento, si hay alguna otra novedad, nos llamas, Horacio. Te mando un abrazo. Hasta luego, Rolando. Hasta luego. Sí, ahora sí. Penalmente no. No hay una responsabilidad penal del Estado. La responsabilidad la tenés que ir a buscar, obviamente, en este caso. Digo yo, al funcionario. Y por eso te digo... Yo te diría andar a reclamarle. Que no se acabe, pero que no se acabe... Si se chorean la plata y no se le puede probar... Suponte de que hay que ver cómo vienen las pericias, que venía o exceso de velocidad o alcohol en sangre o lo que fuera, ¿sí? Bárbaro, listo. ¿Tenés una responsabilidad? Sí. ¿Penalmente podés continuar solo con esa responsabilidad? No. La causa penal se muere. Además, la ley tiene una trampa que es mucho peor. Un funcionario tiene que controlar que una ruta esté en buen estado. La ruta no está en buen estado, ahí hay un delito. Para que haya un delito, que en ese caso sería el incumplimiento de los deberes del funcionario público, tiene que haber dolo. No alcanza con que un funcionario sea un tarado y no haya sabido hacer su tarea. Tiene que haber intención. Rolando, mira, ahí detrás tuyo podés ver la ruta, ¿no? Ahí, como te decía yo, es un camino sinuoso, ahí la podemos ver. Y se ve que de los costados hay montañas. ¿Ves? Ahí se ve una montaña y ahí de noche se forma hielo donde hay sombra. Y la ruta no es mala. ¿Sabes que la ruta es buena, es linda? Está bien, mirá que el pavimento es bueno, pero es peligrosa porque es muy sinuosa y debe tener mucha pericia el chofer, sobre todo un micro. Se ve que este chofer no estaba acostumbrado... A ver, por lo pronto tenía habilitación bonaerense, donde la verdad que alta montaña no hay, muchachos, acá. Acá somos de llanura. Fíjate lo que es la ruta, ¿no? Claro, a la Sierra de la Ventana, lo más alto que puede ir, ¿viste? No. Mirá la ruta, tenés curva y contracurva y eso es subidas y bajadas. O sea, imagínate el riesgo y lo que tenés que conocer, ¿no? Tenemos tweets, la gente nos está escribiendo a nuestro Twitter, @3P-A24. ¿Qué nos dice Juan? Mirá, la gente opina muchísimo, Rolando. Acá dice Charlie, Gendarmería y CNRT, corrupción al más alto nivel. A ver, muchachos, bueno, ¿qué dicen ustedes? Yo no voy a entrar en esa porque ya te digo, no es mi función, te digo la verdad, no es porque no quiera decirlo. No, pero ¿qué ves en la ruta? Pero, es de desidia, de desinterés. No, yo te repito, generalmente... Es que le dan bola a la inseguridad y no... Yo no veo tanto con todas las rutas y al revés, cuando controlan algo, sobre todo en las estaciones de peaje que yo tengo ese tema, donde sí, por ahí te apretan y te... Porque por ahí uno se niega a no pagar por un servicio que no te brindan, ahí sí están todos encima. Ahí aparece la Gendarmería. En el tramo que uno realiza realmente no se ven ni los... ¿Sabes lo que pasa, Rolo? Que muchas veces, la Gendarmería lo que pide son los papeles para determinar la propiedad del vehículo. Claro, y saber si tiene pedido de secuestro. Es una fuerza de seguridad. Claro, pero no ve a ver si frena. Y en zona fronteriza, claro. Suele estar mucho en la ruta 12 y 14 del Mercosur. Hay un dato adicional. Rolando, tenemos acá un tuit de Vivian Perrone, Madre del Dolor, y es para Alaska. La Agencia de Seguridad Vial brilla por su ausencia. Sí, justamente lo que decía vos, Ricardo. Sí. Hay una situación que tiene que ver con lo que pasa en los peajes en muchas rutas en la provincia de Buenos Aires. Llegas al peaje, el que te cobra el peaje no tiene capacidad de policía, no puede detener el auto o impedir que siga. Pero 15 metros más adelante hay un policía. Está la Gendarmería o la policía. ¿Sabés cuál es la comunicación que tiene el que está en la cabina del peaje con el policía o con el gendarme? Ninguna. Cero. No hay comunicación. No le puede decir, este viene borracho. No, y además tampoco tiene facultad para hacerlo. Puede advertirle de buena onda, como dicen los chicos, che, guarda con que acá puede haber algo, y solo en esa circunstancia el gendarme puede intervenir. Si el tipo del peaje ve que llevan a uno secuestrado, no le puede avisar. Por eso te decía le puede avisar, pero no es parte de su función, no policía está habilitado con poder de policía para eso. La no policía tiene poder colabora de con el peajista para sacarte la plata, esa es la realidad. No obstante, yo he visto, a veces ha pasado que por ahí le avisan y la... pero depende de la buena voluntad. Sí, a veces la policía o la gendarmería ha intervenido frente a algún queja o algo, intervienen y bueno, sobre todo si puede generar una tragedia. Pero realmente, aparte es increíble que no haya seguridad privada. Está la policía, la gendarmería, al servicio de este señor solamente para cobrar. Sí. Ahora vos fíjate, 10 años, ¿no? La habilitación para el transporte público de pasajeros en el caso de esto de los micros. Y 3 de gracia. 3 de gracia. Pasaron los 3 y se acabó. ¿Qué hacemos con los micros? ¿Por qué no van a desguace?
Claro, es más si sencillo. lo dejas andando es Porque si lo- limitación a la truchada. Pero ¿quién lleva a los barras? ¿Quién lleva a la gente a los actos políticos? ¿Cómo lo llevan si no? Si no tenés un micro. Pero, pará, esa es una buena pregunta. Los micros, ¿no hay ninguna obligación? Que vayan a desguace y que el Estado... Si no pueden llevar mediante gente. crédito, Si ya no pueden llevar gente, ¿qué vas a hacer con un existan? micro? Claro. No tiene sentido. Una ¿Qué vas a casa llevar? rodante. Papas, zanahorias. No hay todo. tanta casa rodante reciclada. Rolando, ¿recordás Llevar a- fruta y verdura. Sí, es para Rolando, eso, ¿recordás? para A fin del año cuadrillas. pasado tuvimos una movilización de muchos micros que habían quedado fuera de utilización por parte de la CNRT. Era en Plaza de Mayo. Y en ese momento veíamos que los micros estaban en buen estado, pero tuvo mucho que ver las empresas de transporte que forman un monopolio, ponen presión para retirar micros. Y en realidad es como dicen ahí, tenés que sacarlos de circulación, pero resulta que los micros están en buen estado. Esa es la realidad. ¿Qué más dice la gente? Mirá, Rolando, acá tenés a Federico Stuart. Dice, en Santiago del Estero, ningún transporte público tiene revisiones técnicas. Colectivos urbanos, remises, transportes escolares, tierra de nadie. Creo que eso también se ve en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Quién es el chofer? El chofer se llamaba Damián Pinelli, 35 años. La gente que iba dentro del micro le gritaba, ¡pará, por favor! Pará, por favor. Lo llevó al barranco, llevó a todo el pasaje a la muerte. Esto es lo que decían los propios ocupantes Sí, del micro. soberbia, que capricho, sobrevivieron. suicidio, lo que sea. 35 años, su mujer estaba embarazada, una hija de 5. ¿Sí? Iba su padre Jorge, el dueño de la empresa, Pinelli Viajes. Bueno, falleció en el lugar. Los testimonios, bueno, escuchamos recién uno, determinaron claramente de que nadie podía entender por qué iba a semejante velocidad. En ese lugar, camino serpenteante, camino de cornisa. ¿Es un lugar para ir a cuánto? Mira, ahí se veían las imágenes. Tenés que ir a 40 y a 60. Y a veces... Está bien, pero ponele, está bien. Ya sabemos que muchas veces uno no le da bola a la señal de velocidad. ¿A cuánto lo Rolando, razonable? mirá, En un auto, no en un micro. Yo voy en mi auto y esa zona hay que tener mucha precaución porque frenaste y el auto siguió derecho y hay cornisas. El camino es muy sinuoso. Si bien la ruta está en buen Claro, no es estado. como acá, que te vas al pasto. Perdón, acá te vas al ¿podemos vacío. ver el Ahí micro? te Miren, vas, ese es el micro, te vas. aparentemente. Miren los años del micro, no es que estamos hablando de un Claro, micro sí. 0 km tipo joya nunca taxi. Mirá lo que es el micro. No, yo creo que es un tema de Ese es 13 Damián años. Pinelli. Ese es Damián Pinelli. Creo que es un tema de impericia. La zona, ya te digo, Rolando, yo voy muy seguido y la zona es muy peligrosa. Y ahí se veían las imágenes. Tenés curvas y contracurvas con pendientes. O sea, es muy peligroso para un micro sobre todo. Sí, Néstor. En el año 2011, a propósito de las habilitaciones de que hablaban recién el doctor Solesio, hubo una causa penal contra Ricardo Jaime. Aquella ley que permitía prorrogar por 3 años más establecía que el micro después no podía servir más para nada, los micros se seguían usando. Hubo una denuncia penal, Ricardo Jaime fue sobreseído en esa denuncia. ¿Por qué? dato- ¿De qué lo acusaban ahí? La perdí. Incumplimiento de los deberes de funcionario público. porque no mandaba desguace. Había una ley, él sabía que la ley existía y permitía que los micros siguieran funcionando. Fue sobreseído en primera instancia y por la Cámara Federal la causa se cerró. ¿Sabés quién era el denunciante en esa causa? Un dato de color. Gregorio Dalbón. En ese entonces era el abogado de Mirá. FABAT, familiares de víctimas de accidentes. Y ahora de tránsito. Cristina. Bueno, cuando... ¿El tren serviría, Rulo, o no? El San Martín, por ejemplo, va a Mendoza, debería ir a Mendoza. Tranquilamente, está absolutamente desarticulado. Sí, Aparentemente no, lo pero el tren, vos te quedaste en los 90. No, bueno, pero digo, durante muchos años se favoreció todo el transporte por las rutas, que las rutas son un desastre. ¿Y si reactivamos el tren? Bueno, pero está bien. Pero Sí, en ese camino de cornisa no, recordemos está que bien. esa es una de las grandes deudas del kirchnerismo, que 4 veces inauguraron los talleres de Tafí Sí. Viejo. Digo, y el ferrocarril no es una tecnología de punta del siglo XXI, es del siglo XIX. Argentina dejó de fabricar trenes y lo fueron a comprar de apuro a China y compraron los trenes y los durmientes. Rolo, ¿sabés Yo una vez tuve oportunidad de entrevistar a Randazzo cuando era ministro de Transporte y le dije, ¿por qué no fabrican los trenes acá? No, porque no llegamos a tiempo, que los chinos, que la oferta. Viejo, Es una deuda 4 veces inauguraron los Es talleres una de Tafí gran Viejo. deuda de la democracia, me parece. Y los durmientes, perdón, y los durmientes de Mar del Plata se partían y tuvieron que suspender el Hablando, servicio. Rolando, de los viajes a Mar del Plata, recordá que la polémica siempre surge para noviembre, cuando todos estos micros empiezan a hacer el viaje a Mar del Plata y las empresas le ponen presión a la CNRT para que empiece a pedir los papeles y siempre es el mismo conflicto. Todos los micros que están fuera de uso porque la CNRT no los habilita van a la Plaza de Mayo, pero por presión de las empresas, porque les empiezan a ocupar el recorrido a la costa atlántica. Siempre pasa lo mismo, eso es a fin de año y es verdad, los micros los retiran de circulación en buen estado, pero por eso mismo las empresas hacen presión para que pidan los papeles. Ahora,
Si viajás a Las Leñas, olvídate de esos controles porque no están en ningún lado. Yo viajo seguido y no hay controles por parte de la CNRT. Bueno, esto es lo paradójico, volvemos al comienzo. Atravesar Argentina sin que nadie te pida la verificación o la autorización de ese micro para estar funcionando, habla de algo que está mal. O que los controles están hechos para escribirlos en el papel. ¿Vos te acordás también, lamentable, creo que era un camión o un micro que anduvo como 8 o 10 kilómetros contramano, casualmente en Mendoza? Sí. Pero más de 10 kilómetros que eran contramano, una autopista. Y nadie lo vio, no había una camioneta de la Agencia de Seguridad Vial, Claro, todo esto que antes podía quedar en el mito urbano de la leyenda, hoy por hoy te lo firman con un celular, con lo cual es indiscutible. Te iba a decir ahí en esa ruta, porque yo la anduve en un momento, vos fíjate tampoco hay carteles de velocidad, si prestás atención, que se podrían poner más seguido. Para la señalización pero a veces, te la debo en muchos lugares. Pero digo, un lugar tan sinuoso como ese podría haber bastante seguido algún llamado de atención de 30, 40, 60, no hay nada. Sí, claro, efectivamente. ¿Sabes a quién contrató Dietrich? ¿A quién? ¿Pablo Mármol era o Pedro Mármol? Vos que veas los Picapiedra, Néstor Espósito, que tiene más años que yo. ¿Sabes para qué lo contrató? Viene empujando el tren eléctrico La Plata Constitución. ¿De verdad? Cierto, el tren eléctrico. Lo viene empujando. Viene un tipito empujándolo, tarda 1 hora y media más o menos. Pero ese no, hace Villa Elisa, Plaza ¿No le inauguraron 3 veces, 4 veces ya? No. Pasa, no sé, a 1 por hora. Viene Pablo Mármol empujándolo, de verdad, es empleado de Dietrich. Caballeros, chequealo. Muchas gracias por venir. Otro de los milagros de la Argentina. Ahora nos vamos de los micros y de los trenes, nos vamos a ir a los aviones. Porque una avioneta despegó de un lugarcito enfrente de Misiones, cruzó toda la Argentina. Por suerte, esta vez algún radar la detectó, aunque en verdad la detectó cuando pasaba, porque ya la venían esperando, porque había una causa judicial, tenían un dato de que esta avioneta podía cruzar. Venía con 15 bidones de nafta adentro, más la que llevaba cargada en el tanque, para poder llegar a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y ahí lo estaban esperando, el que manejaba la avioneta vio que lo iban a detener, siguió el vuelo como si fuera una película, le dispararon, bajó en un aeropuerto cercano y zafó con un remis. Era un piloto brasileño. La avioneta tenía patente uruguaya. Los medios paraguayos cuentan que la había dejado en Paraguay un argentino. La marihuana era paraguaya, el Mercosur de los narcos. ¿El remis era trucho, no? Este avión había sido detectado en 2 TAI, que se llaman Tráfico Aéreo Ilegal, por el Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez, y también había una detección de este avión por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires como un avión sospechoso. Cuando se bajó la droga y se detuvo al personal, el avión emprende marcha de nuevo, ahí hay un aviso general a la policía de la provincia de Buenos Aires y la patrulla rural de esta zona detectó rápidamente el avión que cayó en un campo particular. Esto no es un lugar donde puedan aterrizar aviones, sino o por falta de combustible o por desperfecto, que esto se va a saber más adelante. El avión aterrizó en este lugar. Se le había hecho en la ciudad de Posadas se le había hecho una inspección y había dado negativa, pero la Gendarmería ya sabía que este era un avión sospechoso hace un año, y luego, una vez que estuvieron acá, los grupos especiales de la Gendarmería Nacional, los alacranes, y estuvieron tirados varios fines de semana esperando el avión, que por condiciones climáticas, inclusive el Día del Padre, lo estuvieron esperando. Y empezaron a conocer cómo era la red. De esta primera etapa de la investigación hay 6 detenidos y seguramente la investigación va a seguir porque esta droga era para venderse en el conurbano y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, así que hay toda una pista a seguir y a seguir trabajando en forma coordinada con las fuerzas federales. Si no tuviste respuesta en tu accidente de tránsito, Life Group es el único grupo que tiene y que asesora a abogados, empresas y todas las víctimas que pueda haber en este sentido. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión.
Todos ellos nos eligieron para resolver satisfactoriamente su siniestro. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. Bueno, ¿qué se sabe de la avioneta? De la avioneta que es como una síntesis del Mercosur narco, ¿sí? Piloto brasilero, marihuana paraguaya, avioneta de patente uruguaya, dueño argentino. ¿Dónde la deja? Esto es lo que dicen los medios paraguayos, ¿sí? Dicen que esta avioneta fue abandonada en un lugar que se llama Jesús de Itapuá. Cuando uno va a buscar en Google dónde queda, está ubicado justito enfrente de Misiones, ¿sí? No es en el norte marihuanero de Paraguay, no es en Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, que es el norte de Paraguay, en la frontera con Brasil, sino que es más al sur. Como sea, hay una nueva modalidad, ya lo habíamos visto hace poco, cuando cae una avioneta aquí en la zona de Junín, ¿sí? Que se encuentra una avioneta, es decir, ¿cómo había llegado la avioneta esta desde Paraguay hasta acá, atravesando todos los controles y todos los radares? Bueno, hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió que falta un radar intermedio, que los radares están en la frontera, que habían registrado el paso de la avioneta, pero que después lo perdieron porque la avioneta sigue, porque le encontraron la vuelta a los pilotos a esta locura que es andar en una avioneta cargada con 500, 600 kilos de marihuana, que es más o menos lo que cargan, más 15 bidones de nafta, más la cantidad de nafta que llevan en el avión. Tienen que tener algún dispositivo para ir metiendo la gasolina del bidón, incorporándola al tanque, una cosa que va contra toda norma de seguridad. Pero es lo que hicieron. La marihuana venía de Paraguay. La jueza que estaba investigando esto es Zunilda Nirenberger, que es la misma jueza que desmanteló la organización Carbón Blanco, que es uno de los más grandes decomisos de cocaína, de exportación de cocaína hacia Portugal y España. Y le decía antes, la avioneta había sido abandonada por un argentino y venía de Uruguay. Acá la encontraron y ¿qué hicieron? La bajaron a tiro, pero escapó. Este es un punto central, Rolando, en esta historia, porque la causa no va a tramitar en Comodoro Pi, va a tramitar ante la jueza Zunilda Nirenberger, varias veces candidata a la Corte Suprema de Justicia, una buena jueza, pero hoy en Comodoro Pi preguntaban, che, ¿cómo fue que bajaron la avioneta? ¿Es cierto esto que la bajaron a tiro? Si la bajaron a tiro, ¿pusieron en marcha de facto la ley de derribo, que no tiene todavía una reglamentación que permita... No, pero le dijeron alto y se fue. Ahí no es que te habilita a disparar. Había toda una discusión. La otra versión indica de esto. que la avioneta aterrizó, que los gendarmes estaban guarecidos entre los pastizales y que desde ahí abrieron fuego hacia la avioneta, que el piloto brasileño, cuando vio esta circunstancia, emprendió vuelo, la avioneta... ¿Pero cuánto tardan la avioneta averiada tuvo que descender en otro... Esa es la otra versión, ¿no? La versión que tenían hoy coincide con esto, que la avioneta, cuando vio que los efectivos militares se acercaban para detener al piloto, intentó emprender vuelo y ahí se produjeron. No hubo disparos en el aire. No hubo disparos. Ojo con esto, porque disparos en el aire... A ver. No la derribaron. Las balas están en la avioneta. Sí, o sea, claro, que la embocaron. Sí, claro. A ver. Blanco y cielo. Pero estaba en tierra. Mira, la secuencia es esta. Viene la avioneta, baja. En cuanto aterriza, los gendarmes van a buscar a la avioneta. Cuando pone primero y se va. Exactamente. Ahí se producen los disparos. Pero no hubo disparos en el aire. Bueno, de ahí se va, de San Antonio de Areco a San Andrés de Giles, no sé cuánto quedará, 100 kilómetros, menos. Sí, 80 kilómetros. Bueno, aterriza, claro, hasta que van a ver y encuentran dónde, el muchacho bajó, le pagó $400 a un remisero y el brasilero se ve que entendía bien el portuñol y desapareció, se hizo entender, mostró los dólares y desapareció. El doctor Odetti, ¿qué se hace en esos casos? ¿Le aplicaron ley de derribo o...? Mira, lo que debería hacerse es primero pedir disculpas. O sea, la ministra Bullrich, Ritondo, el presidente, pedir disculpas a todos los argentinos. Hoy es el Día Internacional del Combate del Consumo de Drogas Ilícitas y del Narcotráfico Internacional, por la ONU. Hoy es el día. Y nos toman por pelotudos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque acá está el decreto, que es el 228 del 16, que frente a todas las críticas y peleas que hubo durante años sobre la ley de derribo, que te corrijo, gendarmería no es militares. Quiero decir, los militares deben aplicarla. Los militares. Las Fuerzas Armadas. Comandante en jefe, presidente Macri y luego todos los en cadena de mando. Esta gente que son los militares que implica la ley de derribo no se aplicó. No se aplicó. Pero peor todavía. Pero en un momento dijeron que interceptaron un avión,
unos meses. Sí, se les escapó. Sí, se les escapó. No, bueno, en el país donde podés atravesar la Argentina con un microtrucho, pero viene un avión, que se te escape un avión. Un avión caza, un avión militar y una avioneta. Dijo, pará, es tan complicado, me vuelvo a Paraguay. Pero fíjate acá, Día Internacional contra el Consumo Indebido y el Narcotráfico Internacional. Consumo indebido, como siempre nos toman el pelo. ¿Qué agarran? Marihuana. Marihuana comparada con el alcohol. Pero muy malo, no, pará. Comparada con el alcohol. Pará, hoy es el día del narcotráfico. La marihuana, comparada con el alcohol, con el cigarrillo, mucho más adictivo el cigarrillo, ha aumentado el consumo de cigarrillo, mucho más caro el cigarrillo, porque la marihuana el único impuesto que tiene es la coima. Después el cigarrillo tiene un montón de impuestos. 400 kilos de marihuana. Pero lo más ridículo sobre el combate al narcotráfico. Combate al narcotráfico. Fíjate, viene un avión desde el norte, de Paraguay, llega hasta Buenos Aires. A ver, chicos, si estaban esperando, como dice la ministra, que estaba preparado, un verso, pero supongamos que estaba preparado. Lo estaban esperando. ¿Qué? 5 gendarmes y 2 policías del Chaco con gomera tirándole. ¿Por qué eso es lo que pasó? Le dispararon cuando el avión descargó, frenó, aterrizó, descargó y se tomó el palo. Hizo 30 kilómetros la avioneta. Aterrizó en un campo. Se fue caminando y tomó un remis. A ver, digamos, parece estúpido. Que es inverosímil. No, no es inverosímil. Esa es la verdad. Y ese es el problema. Por eso tienen que pedir disculpas. A ver, habilita el Twitter, como hicieron recién, y pregunta ¿a qué barrio de la Argentina disminuyó el consumo de droga y la venta de droga? Está mezclando todo. No estoy mezclando. Te pregunto a vos, ¿es ilegal vender leche? ¿Es ilegal? No, para nada. Bien. ¿Está la policía buscando quién vende leche? No. ¿Está la policía buscando quién vende carne? No. ¿Por qué baja el consumo de carne y leche y sube el consumo de droga? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Porque más y más barato? No, justamente. No, primero que no es más barato. ¿Cómo va a ser más barato la carne que la leche? No, la droga está más barata que en otra época. No, la droga está más cara. No, la droga hay más oferta, pero las dos cosas se da. Esto es un anticíclico de la macroeconomía. La droga está más cara. La droga está más cara. Hoy día un bagullo para fumarte un porro te cuesta 50 mangos. A ver, lo que sería un pase, que sería un gramo de merca, que en definitiva de cocaína, que significa 0,1 gramo, porque luego el 0,9 es toda porquería, eso está contado entre 100 y 200 pesos. O sea, cuesta caro. El Paco está carísimo. Con lo que cuesta y con la duración que tiene de 10 segundos para que te haga efecto y un par de minutos digamos, hasta que consiga una nueva dosis. No invierten en nada. Y es más, están generando que aumente la mano de obra de todos los jóvenes que están vendiendo droga, que van a ser consumidores y que después se adaptan al negocio del narcotráfico. Lo que vos estás queriendo decir que la droga es el chupete de los sectores poderosos hacia los pobres. Y la guerra del opio, está pasando acá. Estás diciendo eso directamente. Pero fíjate. ¿Vos decís que esto es más circo que resultado? Es solo circo. Es solo circo, Rolando, a ver. ¿Pero qué? ¿La tendrían que haber dejado la droga? No sé, no te entiendo. No, lo que digo es esto. Este tipo de operativo esconde una realidad en los barrios. Toda esta fachada que están dando, con toda esta foto, con todos estos discursos del día de hoy, el Día Internacional de Combate contra el Narcotráfico y las adicciones. Vos fíjate, ¿qué haces con los jóvenes hoy en día? El gobierno dice que están muy eficientes en el combate contra la droga. Bullrich dijo la semana pasada que la gente iba a valorar los logros contra el narcotráfico. Claro, bien. Bueno, entonces, habilita el Twitter. A ver, decime, ¿en qué barrio de la Argentina, en qué pueblo de la Argentina ha disminuido el consumo y la venta de narcotráfico? Decime. Que me lo diga, a ver, decime en qué pueblo se vende menos droga, en qué barrio se vende menos droga. O sea, sí, mucho discurso. Pero me parece que a Burri no le puede cuestionar que falte una campaña preventiva. Es cierto. No hay en provincia. No, es cierto. No hay campaña preventiva de ningún tipo. Hace 10 años. Pero tenemos este decreto. Pero también hay que decir que campaña para decir estamos haciendo lo que tenemos que hacer y autobombo, ningún gobierno se priva. Ahora, cuando tiene que hacer una campaña que sea de bien público, no la hace. La ministra tiene para detener esto, pedir al ministro de Salud. La ministra fue muy clara. Si vos venís de Paraguay volando a 1 kilómetro de altura, pasás como querés, lo dijo ella. A 1000 metros de altura, los aviones que vienen de Paraguay, los radares no lo detectan. O sea que cualquier avión que venga con droga pasa como viene. Todo esto, que es del 2016, que es el decreto 228, declaró de emergencia sanitaria. Y estuviste bien ahí. Al ministro de Salud. ¿Qué están haciendo con los chicos adictos? ¿Qué están haciendo con los chicos que están consumiendo? El ministro de Salud lo último que hizo fue salvar a Macri cuando se tragó el bigote, porque nunca me hizo nada en este gobierno. Están generando chicos adictos para que sean la mano de obra para el futuro. Es medio combinativo. No, pará. Perdón. ¿Cuándo vienen las elecciones? ¿En agosto? ¿Octubre? 13 de agosto las paso. Bien, perfecto, bien. ¿Están averiguando ahora de dónde viene la plata de las campañas? Pregunto yo.
Pregunto, con el dinero que te da el Estado para las campañas, para todos los partidos políticos, ¿alcanza para hacer la publicidad que hacen? No. ¿Están investigando ahora dónde vive la guita? No. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa? Después ellos quieren tener el problema tal vez no sea a nivel nacional, porque después del quilombo de la efedrina, que digamos que ahí sí fue el primer caso en la Argentina, de plata, del narcotráfico, metida en una campaña electoral, Forza, Ibar Pérez Eso Corrales, salió a la luz, eso salió a la luz. Y lo que no sale a la luz. Por eso el problema es a nivel municipal. Y claro que sí. Digamos, en la zona de frontera, donde nadie va a ir a verificar las cuentas del candidato a concejal o el candidato a intendente. Pero los gobernadores y los presidentes dependen pero depende de los municipios. ¿Qué es donde está ese es el punto ahí. Ahí sí. Lo que le llaman la base. Ahí debe haber plata de con la campaña. Pero por supuesto que sí. ¿Y quién respalda después a los gobernadores? ¿Con quién hacen acuerdo? Si vos tenés intendentes que se pasan del peronismo a, qué sé yo, no sé, al PRO, no sé, a los radicales. Se ve corriente que intendente y viceintendente los dos estaban prendidos. Bien, pero eso pasa en toda la Argentina, Rolando. Ese es el punto. Pregunto, yo desafío a que la gente diga en qué barrio bajó la droga. Bueno, vamos a ver si podemos ejemplificarlo con Constitución. Vean lo que pasa. Si yo digo que acá venden droga, el juez le pide al policía que investigue y el policía pone todo negativo, por supuesto. ¿Qué va a poner? Sí, están vendiendo. Yo creo que con Constitución quieren hacer un negocio inmobiliario. ¿Cómo puede ser que en 7 años no hizo una inteligencia, que dicen que hace inteligencia? Vinimos acá, a tu barrio, después de 7 años donde con Rolando Graña han venido a hacer nota. ¿Cómo está todo hoy? Y hoy estamos viviendo en una anarquía, digo yo. No sabemos qué hacer. Cuando llega la nochecita nos tenemos que encerrar. La venta de droga está a la vista de todo y a cualquier hora del día ya. Pará, que tengo un pedo ahora. Che, ¿quién tiene milonga? Sí. Dale. ¿Cuántas crees? No, una, boludo. Ahora te lo pongo, ahí está la pelota, mira, a ver. Acá está la pelota. 2 pesos. Cuando recorrieron y vos más o menos mostrabas los puntos donde hay droga, que se vende, ¿esos lugares siguen estando? Son los mismos y hay más, aparte de los que están vendiendo en la cuadra, en la mitad de cuadra, en la esquina. Nosotros tenemos un WhatsApp y que nos comunicamos entre vecinos y nos dice, salí a la puerta y fíjate lo que está pasando. Si vamos así, o nos mudamos para dejarle la zona a ellos, o corremos el riesgo que nos maten. Yo salía de este local el otro día con un amigo y había 3 pibes, estaban discutiendo y saca el arma uno de ellos. Y yo corro porque se puede escapar el tiro. Le brindo la descripción, el muchacho viene caminando, tiene un arma de fuego, es afirmativo. Es muy triste esto, ya no podés caminar, porque no puede ser que vos también levantes la mano y te entregues, que te saquen todo. Y que aún si no tenés mucho dinero te peguen un puntazo, te peguen un tiro. Andan armados. Aproximadamente 5 delincuentes, forcejeando con la víctima, lo tiraron al piso, le dieron una gran cantidad de patadas también en la cabeza. Los delincuentes están protegidos por la policía. No puede ser que no haya policía. Y cuando están vendiendo la droga delante de ellos. Mostrame el patrullero. ¿Me vas a decir de que no sabe dónde va a comprar droga? Hola, mamá. ¿Quién tiene milonga? ¿Qué? ¿Quién tiene milonga? ¿Cuánto querías? Ni una. Toma, mi amor. 200 pesos. Bueno. Vení buscando ahora. Bueno, después. Después 5 te regalo. Tardecita noche es la hora más terrible, más peligroso. Da mucho miedo, uno tiene que andar acompañado. Miedo en el sentido de que
No es con uno el tema, pero los ajustes de cuenta entre ellos. El grave problema que nosotros vemos y que lo dicen los mismos delincuentes, cuando pusieron los prefectos y la gendarmería en las villas, que se mudaron todos para este lado. Y también una gran mayoría de los hoteleros son los responsables de esto. Porque los hoteleros son los que le alquilan a la gente como pasajeros, tienen hotel de pasajeros, y son albergues y son ventas de drogas. ¿Tenés algo para tener milonga? Sí. Gracias. Están todas las puertas nuestras ocupadas por pibes que están vendiendo y se están drogando. Y un pibe que está dado vuelta no sabe lo que hace. Me decía, viste, ahí está, Constitución, lo de siempre. Bien, ahora... Y yo soy de los que cree que la policía de la ciudad está laburando bien, digamos, en algunas cosas, pero en la Constitución no le encontraron la vuelta. Ahora, ¿sabés en Entre Ríos cuántos psiquiatras especializados en adicciones para la niñez hay? Sí. 1. Claro. Bien. Bueno, y es eso que es ahí hay un problema porque no se entiende, y digo, algún sanitarista, y vamos a hablar del Ministerio de Salud, ¿a alguien no se le ocurrió pensar que el presupuesto de salud mental y el presupuesto de adicciones no puede estar separado? ¿Sabés lo que pasa acá? O sea, una cosa, la CEDRONAR se encarga de las adicciones y existe una dirección de salud mental, cuando hay buena parte de los temas de salud mental tienen que ver con las adicciones. A nadie se le ocurrió pensar esto Es que no tampoco. se mete con los chicos y ahí está el gran problema. Vos fíjate, la señora que estaba explicando recién decía, mirá este pobre que viene con el arma, digamos. Claro, sí, bajemos la idea de imputabilidad, metámoslo a la cárcel y contenemos el problema 4 o 5 años. Sí, hasta pero que después cambie, sale corregido y aumentado. Hasta que cambie, ¿sabes qué? La gestión presidencial o de gobernación, que son 4 años. Y ahí está el gran problema. No se están ocupando de los chicos. Vos fíjate, mira, vos sabés que yo trabajo con chicos con problemas de adicción y también con problemas de delitos penales. O sea, me tuve que ir hasta Entre Ríos, a una fundación que se llama el EDEN, que haya un chico, un señor ya ahora, exadicto, lo que decidió fue, bueno, como el Estado no sabe hacerlo, yo que me recuperé, lo hago. Y ahí ven 40 chicos. ¿Sabes cuál es el subsidio que reciben? De los chicos de día, 5.000 pesos por mes. Para comida, para abrigo, para lo que sea. Acá en Buenos Aires están cerrando la Fundación Felices de los Niños y ya hay 70 chicos que no saben dónde van a ir a parar, que están viendo ahí. Ese es el gran problema. Nadie se está ocupando de la niñez. Ahora, si los chicos que tienen hoy día... Y si el Estado se ocupa, muchas veces los institutos se tumberizan y son peores que... Es como una cárcel. Yo a veces prefiero que le den la plata a una ONG que tenga escala humana y no esos institutos donde se violan entre sí. Digo. Sin ningún lugar a duda. Pero acá el foco, justamente, debe ser puesto ahí. ¿Cómo tratás al chico que consume? A ver, chico de 10, 12 años, que está consumiendo. ¿Qué haces? ¿Qué está consumiendo? A ver, tu hijo, a los 12 años, ¿le dejás probar un cigarrillo? Sí, no. Bien. ¿Le dejás tomar un vaso de whisky? Sí, no. Bueno, entonces merca tampoco. Porro tampoco. Ahora, si está consumiendo tu hijo de 12 años en tu casa un vaso de vino tinto, lo encontrás en la esquina de tu casa, en el rincón, tomando un vaso de vino o fumando un cigarrillo. Una patada en el culo que le Bien, pego. perfecto. Bueno, y si vos no le das patada en el culo y el chico va a la escuela con cigarrillos en el bolsillo, bueno. va tu hijo, 12 años, 13 años, 14 años, a la escuela con cigarrillos o con una petaca de alcohol. Entonces te llama el maestro, te dice, señor Rolando Graña, no puede ir su hijo acá, la primera, segunda vez. Después, ¿qué debe hacer? Entonces vos tenés resortes privados para hacerlo. ¿Qué pasa con los chicos que son vulnerables? Que son vulnerables no solamente al consumo, a la vida que eso te... Vamos a decir, los chicos hoy en día, que son chicos pobres en general, ¿qué hacen? Tratan de buscar su lugar en el mundo, entonces lo hacen con los chicos de esquina, que le llaman a ellos el más pija, el más piola, qué sé la yo. barra. Claro, exactamente. Entonces están en la esquina, empiezan a consumir. Y después se dan Para cuenta... parecer más grandes. Y después, como dije el otro día, no me acuerdo en dónde, digo, cuando trataban a los menores, viste que los chicos menores, que son menos de 16 años, en principio no van a la cárcel. Pero sí le exige el comisario plata al familiar para sacarlo de la comisaría. Es mentira, va a salir igual, pero le hacen lo que es la venta de humo. El chico se acostumbra a transar con la policía. Cuando el chico está consumiendo en la esquina, a 200 metros o a 50 metros del tranza, ¿qué es lo que ve el pibe? Que va el policía a cobrar. Entonces dice, si no hay laburo, o no consigo laburo, o no tengo ganas de laburar, ¿qué es más fácil acá?
Encima que me gusta, la vendo y gano plata y no tengo ningún riesgo. Y ese es el problema ahí ya. Bueno, lo del ningún riesgo es relativo. ¿Cómo? Lo del ningún riesgo es relativo. No, ahí está el punto. Bien. Es como todo. Siempre el pibe que juega la pelota quiere jugar en River o en Boca o lo que sea, en la primera selección. Entonces, vos ves una persona que, y aunque te parezca mentira, dice, por lo menos 4 o 5 años vivió bien. Después, mirá lo que dice esto, ¿eh? Vos te comés, porque siempre se quejan del monto de pena. Es más, hubo un tarado que dijo, hagamos perpetuo para los narcotraficantes. Ahora, fíjate, cuando agarran un cargamento de droga, sea en tránsito o sea que agarran al chico que vende en la esquina, vale todo lo mismo. El mínimo es 4 años. Entonces, como la justicia no quiere trabajar, no quiere saber de dónde viene la droga, porque ahí salta la ficha de que son los mismos legisladores que lo designan a él, al funcionario, al fiscal o al juez, lo sacan, para no meterse en ese problema o tener conflicto con la gobernación por el tema de la policía, ¿qué te dicen los tipos? No me meto, firmemos un abreviado. Cuando la pena es de 4 a 15 años, firman por el mínimo. ¿Qué hace una persona que no tiene antecedente? Un chico que vende la villa pasa 2 años en cana y nada más. Y si es madre con hijos, sale con la pulserita y nunca pisa la cárcel. Y es más, y puede hasta seguir vendiendo en la casa. Y ahí está el gran problema. O sea, la justicia, el Estado Nacional y el Estado Provincial de la Provincia de Buenos Aires, que es lo que más trabajo yo, no se hace cargo de toda la dinámica de la droga y el dinero que eso genera. No lo entienden. No, lo entienden perfectamente, porque cuando tenés un chico que está destruido, hay muy pocos jueces que te aplican el artículo 17 y 18 de la ley de estupefacientes, que es la 23737. Perdón, peor todavía. ¿Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires... No hay asistencia, Odetti, en la provincia de Buenos Aires. No hay asistencia. Escuchaste el dato de color. Existe. ¿Se acuerdan de la famosa ley de arrepentido general, que es para todo el mundo? Antes había un artículo que era el 29 ter de la ley de estupefacientes. La persona que la agarraban y hablaba, sean igual jerarquía o superior, le condonaban la pena, le achicaban la pena con tal de la delación. El gobierno nacional hizo una super ley del arrepentido. Bien, para todo el país, a nivel general, para varios delitos, entre ellos estupefacientes. Bueno, resulta que la provincia de Buenos Aires no aplica la ley del arrepentido. No la aplica. Como se derogó el artículo 29 tercero y se creó el artículo 41 ter del Código Penal, ¿qué te dicen? Ya el arrepentido de la ley de droga no está más. Pero la ley de arrepentido general no la aplicamos en Provincia de Buenos Aires. Entonces, por más que la persona diga quién le vende, quién le provee o quién es el mayor proveedor del barrio, no sirve para nada. Peor, lo usan en contra de él. Entonces le dicen, si vos hablás, te vamos a condenar más. Entonces no hable. Vos fíjate, ahora Pacto hace de silencio del Estado. Pacto de silencio del Estado. Vamos a hacer una información de último momento, urgente, en A24. Información de último momento porque murió el dirigente sindical alineado con el gobierno, Jerónimo Venegas, el Momo Venegas, el dirigente de la UATRE, el gremio de los trabajadores rurales. Había sido uno de los pocos dirigentes sindicales que apoyó a Mauricio Macri y a quien le devolvieron el registro de los trabajadores rurales que el kirchnerismo le había quitado luego de acusarlo de que él no perseguía el trabajo rural, cosa que era cierto, ¿no? Que el kirchnerismo lo acusó a Venegas de tener algún grado de connivencia con las patronales rurales para no ir a denunciar el trabajo esclavo en los campos. El gobierno, al cabo del cambio de gobierno, le devuelve el control del registro de trabajadores rurales al Momo Venegas, que fue un sindicalista que apoyó a Macri. De hecho, el último 1 de mayo, corrígeme si me equivoco, se hizo en un acto. En la marcha peronista. Exactamente. Vos sabés que es muy impresionante lo que pasó en los últimos días con el Momo Venegas. Vino hasta la sede de UATRE en la ciudad de Buenos Aires. Él es oriundo de Necochea. Murió en su casa de Necochea, en un barrio residencial de esa ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, y se despidió de todos los empleados. Estaba con cuidados paliativos desde hace mucho tiempo, producto del avance muy profundo de la enfermedad. Tenía cáncer. Lamentablemente, 75 años. ¿Y se despidió? Se despidió el día viernes, Rolón. Wow. El día viernes se despidió de los empleados en la sede de la UATRE, acá en la ciudad de Buenos Aires. O sea que él ya sabía que le quedaba muy poco. Ya sabía, las hijas habían pedido una cadena de oración. Vamos a hablar de autos robados, muchachos. Van a ver algo increíble, sucede en Lanús, un cementerio de autos. Ustedes se preguntan, ¿dónde van a parar los autos robados? Van a parar a estos lugares. Y la cosa está tan rara en el comercio de autos robados que por pocas piezas, con un par de piezas ya valió la pena robar el auto. ¿Y después qué hacen? Los incendian. ¿Por qué hay tantos autos ahí desarmados tirados en la calle? Lo traen de todos lados. Ah, ¿sí? Traen los desarmados. ¿Ha robado el auto?
La verdad que yo lo compré, se lo compré a un muchacho paraguayo que se fue al Paraguay. Mi hermana se murió por tema también de los pulmones. De tanto, esta porquería del humo. Ella salía pobrecita con su mochila, salía a luchar por esta mugre, como yo, como mi vecina. Diego, ¿a dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir a un cementerio de autos, a un lugar en donde ladrones de autos que roban autos en Capital y en Lanús dejan los autos que roban, le sacan algunas autopartes, los dejan en el lugar para que los carancheen los vecinos y le prenden fuego. Entonces se acumula una cantidad enorme de autos y después se venden los repuestos cerquita del mismo lugar donde se dejan. La operación es bastante simple. Ellos roban lo que se conoce comúnmente de yuga, o sea, roban autos con ganzúa y los llevan, o sea, los roban en Capital en general y los traen para acá, para Lanús, y ahí hacen esta modalidad. Lo documentamos y de la investigación surgen estos procedimientos que vamos a ver hoy. Acá y acá son dos objetivos. Procediendo a su registro con objeto de secuestrar autopartes de vehículos y demás rodados, armas y municiones de fuego. Armas o municiones que tengan en la vivienda, vamos a enriquecer porque se va a revisar todo eso. Señora, ¿cómo le va? ¿Por qué hay tantos autos ahí desarmados tirados en la calle? Lo traen de todos lados. Ah, ¿sí? Traen lo desarmamos. Trae una persona y segundo lo desarman. Segundo, tercero. Son todos menores. ¿Vos viste en algún momento cuando lo queman? Sí, estaba acá. ¿Y con qué lo queman? Estábamos durmiendo a las 4 de la mañana, veíamos que explotaban, vio los parabrisas, no sé qué, que explota. Salimos a mirar a llamar a... Ya al rato vino la bombera. ¿Y los que roban los autos son de la misma zona? Sí, son dos. Hay de frente de uno. Ese es Salvador. Y el menor tiene 5 hijos. ¿El auto, el rojo, es tuyo? Sí. ¿Y por qué lo revisan? No sé, para ver si tiene algo, ni idea. Porque viste, decían que has robado el auto. La verdad que yo lo compré, se lo compré a un muchacho paraguayo que se fue al Paraguay, ni siquiera sé cómo se llama tampoco. ¿Estaba bueno el precio? Sí, 5.000 pesos me lo vendió. 5.000 pesos. Sí, porque el muchacho se iba a vivir al Paraguay o algo así. ¿Por qué hay tantos autos ahí tirados? Ese cementerio de autos ahí en la esquina. La verdad que no tengo idea. Yo laburo y vengo a la 1 de la madrugada, me acuesto y al otro día cuando te despertás ya hay uno desarmado, todo quemado. Cuando no hay seguridad, hay como una autorregulación normativa en donde empiezan a generarse las propias reglas. La regla del lugar, ¿cuál es? Acá vale hacerse un cementerio de autos con un negocio propio. Bueno, esa es la regla de esta parte, de este sitio. Bueno, digo, este auto parece que lo robaron hace poco. Esto sí, seguramente es de hace poquito, que lo están todavía garanchando, le están sacando piezas. Así que sí, se lo ve un poquito mejor que los demás y todavía no le prendieron fuego. Mi hermana se murió por tema también de los pulmones. De tanto, esta porquería del humo. Ella salía pobrecita con su mochila, salía a luchar por esta mugre, como yo, como mi vecina. Salíamos siempre a decir algo y bueno, nos teníamos que callar porque los pibes eran, digamos, ellos y ellos nomás, nada más. Nosotros no podíamos decir nada. No teníamos que, yo lloraba de bronca porque me metía adentro. ¿Qué voy a decir? Mi vecina hace comida los fines de semana y ahora ella no quiere hacer nada. ¿Quién va a querer comprar una papa frita con olor a humo, con olor a nafta? ¿Cuál fue el resultado del operativo? Y finalmente hay 3 detenidos, 2 chatarrerías donde se comercializaba lo que se robaba, o sea, las autopartes que se robaban clausuradas y un taller clausurado también. Yo lo que quiero acá ahora que ustedes vinieron es que se limpie todo esto. Que saquen los autos que quemados. Todo. Y que sea como antes, era hermoso, era limpito, era todo esto. Ahora no podés ver porque está lleno de basura. Quiero que limpien todo esto, pero que limpien. No que ustedes se vayan y quede todo así como está, esta mugre, que levanten, que vengan los barrenderos y que limpien como tiene que ser. Diego Kraus, secretario de Seguridad de Lanús, ustedes lo veían en el informe. ¿Es una calle eso que se veía con todos los autos quemados? Es una calle, una vez lo hablamos, que usan el lugar y en la calle, en la propia calle, en una intersección, los queman
y le sirve también como retén para que no pase la policía. O sea, tiene un doble uso. La cosa es que los malandras... Ahí están viendo videos de la calle. La cantidad de autos quemados. Se usan como barricadas. Claro, son como Pero retenes. eso, que a ver, pero para ahí no hay pasar la cordón, policía. no es una villa. Hay cordón, hay asfalto. Es un barrio vulnerable, humilde, de gente laburante, que lamentablemente tenía justo a la vuelta de una de estas cuadras, vive la banda que hacía esto. Y la verdad que hacían el robo lo dejaban ahí, sacaban las autopartes, iban a 50 metros, estaba la casa. La señora esa que habla al principio... Que O dice, sea que todo el mundo sabía quiénes eran. Pero por supuesto, estaban ahí. Es más, nosotros pusimos una cámara para empezar la investigación, piedras a la cámara. Cuando logramos encontrar una ubicación más o menos para que no nos tienen tanta piedra... Tiro. Empezaron a tirarle tiros a las lámparas. Entonces ya todo el barrio se quedó toda esa cuadra sin luz porque le tiraban tiros a las lámparas para que no lo filmemos. Y bueno, ellos, claro, la verdad que una impunidad total, se armaron su negocio a la calle, sería un negocio ¿Qué pasó a la con la calle. banda? ¿Qué pasó con la investigación? Están ahí 3 detenidos y desmantelados 2 chatarreras que comercializaban las autopartes y un taller que era la que hacía una parte desarmar una parte de los autos. 5.000 pesos valía cada auto, el precio. Me llamó la atención el precio del auto. Sí, El precio pero- por el auto sin papeles, 5.000 pesos. 5.000 pesos. ¿Por cuánto de un auto se aprovecha? Todo. Porque eso lo tiene que hacer rápido. Lo que pasa es que este tipo... O lo hacen artesanal, no es que lo hacen artesanal. Esta modalidad lo O lo hablaba- desarman en otro lado y lo queman ahí. La investigación la llevó a cabo el comisario inspector Marcelo Mourinho de la DDI Lanús Avellaneda, que me decía, un lugar que hace de desarmadero bien hecho, digamos, tiene todo un sistema para aprovechar todas las partes. Claro. Esto es más como A lo bestia, a lo hachazo. A pedido. O sea, Necesito un capó. necesito un capó. Por un capó te roban un auto. Exactamente. Y vos fíjate, los autos en general estos son los que se llama de yuga, se roban, que son autos por ahí un poquito más viejos, más Claro, comunes. que no tienen traba electrónica. Exactamente, que se roban en la calle. Se roban en la Sí, calle. los Duna, los Exacto. Uno. Todos esos, todos los autos que Estaban no ahí. tienen- Exacto. Que son, a su vez, los autos de la gente más pobre. porque Totalmente. se terminan revendiendo en un circuito. Pero fíjate, el mercado lo Muy alimenta la humilde. misma gente. El que tiene un Duna necesita un capó de un Duna, pide Entonces un alguien Duna. sale a chorear un Duna. Hasta que un día Claro. se van a acabar los Duna que no se fabrican más. Bueno, es un poco el sistema que tenían Vamos a ver armado. una cámara. Estamos viendo una cámara sobre cómo fue que se hizo la investigación. ¿Sí? A ver, ¿qué puedes explicarnos de esto, Diego? Bueno, a ver, esto... Ahí está ven, eso que se veía es el auto quemándose, ¿no? Digo, en la nota veían los autos quemados, ahí está el momento donde queman el auto. Imagínate el quilombo, porque tenés que mandar el autobomba, el susto de los vecinos que le queman un auto al lado de la casa. Sí, aparte, pobre, las familias que viven en esa cuadra, todas con problemas pulmonares. Todas con problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque todo Claro, esto, el humo, este digo. humo que se quema es un humo mucho más tóxico. Y Claro. aparte del lixiviado que tienen los autos, que son todas las sustancias que van quedando a partir de la quema. Entonces, es la verdad una contaminación tremenda. O sea, vos imaginate que el piso donde están los autos abandonados, por ejemplo, los depósitos policiales, después no se usan en general cuando se quieren hacer, por ejemplo, alguna construcción de casa, etcétera. No se puede usar ese mismo piso por los lixiviados que han dejado todo contaminado. Vos imaginate convivir en forma constante con el lixiviado más el humo de la quema. O sea, una ¿Qué mamá... hicieron ahora con todos esos autos No lo quemados? sacamos. Fue nuestro secretario de Espacio Público y limpió todo el lugar. Lo Ahora, limpió entero. Rolo, Diego, es un milagro que esos autos no hayan explotado, porque más allá de que le Claro. sacan el combustible, los gases de los combustibles y el aceite permanecen en el motor. Es un milagro que uno de estos autos no se haya convertido en una bomba. Explote y queme Claro, una casa. claro. Sí, no, es tremendo. Y después está toda la problemática. Nosotros dimos con la investigación, hubo una primera denuncia de un señor que terminó con 9 puñaladas por denunciar. Epa, por Entonces, hablar. Claro, entonces después, claro, la gente, que es, insisto, toda gente laburante, gente de bien, no se animaba por ahí a decir, a hablar, a contar. Son vecinos. O sea, no es que Claro. son ladrones que viven a 20 cuadras de donde deja ¿Y el ellos auto. pueden declarar con algún grado de identidad? Sí, ahora se de animan, reserva de ahora se identidad, ¿o no? animan, ahora se animan. La denuncia finalmente la firmé yo, o sea, y pusimos la cámara y obviamente estuvo la investigación a cargo de la DDI. Y ahí le das como cobertura del Estado a la gente que si no se siente totalmente desprotegida, inclusive para poder contar lo que está pasando. Entonces, pusimos la cámara, después hubo una serie de investigaciones realizadas por la DDI, otras cámaras que son ya cámaras fijas en una camisa para poder ir mirando quiénes eran los que estaban cometiendo los ilícitos. Y de ahí, bueno, surgió una investigación interesante que derivó en las detenciones y, me entiendo yo, el desmantelamiento de la banda, ¿no? Igual lo estamos monitoreando, lo estamos siguiendo,
para evitar que nos pase esto. Este es un barrio... No van a salir en una semana y van a meterle un tiro esperemos a que los no. familiares, ¿no? Es un barrio, vos fíjate, es un barrio humilde y un barrio que ha tenido problemas con la luz todo este tiempo, tremendos problemas con la luz, que tiene problemas de todo tipo y encima esto, ¿no? Encima sobre mal peor, Tío, pero esto, que esta banda ahí tirando todo ahí. Debe ser como una banda de narcos, deben tomar el control del lugar. Es que al final Porque si te terminan tirando los autos ahí es porque les chupa un huevo todo. Sí, yo creo que hay una parte Chupado porque están presos. Claro, pues hay una parte que es la sensación de impunidad y la fuerza que tenían, digamos, pues se sentían fuertes. Y otra parte, el tema del carancheo, que algunos vecinos por ahí no denunciaban porque se transforma también como una forma de tener un pesito más, llevarse un pedacito del auto. Eso por te ahí. iba a decir, Entonces, la vulnerabilidad del claro, barrio genera una es un caldo cierta de cultivo. complicidad, que no es una complicidad delictual, pero termina siendo una complicidad al fin porque... No lo denunciás porque algo te deja. Alguna cosita te dejó. Qué bárbaro. Diego, gracias por venir. No, gracias a usted. Una de las cosas más interesantes que sucedió a partir de lo que pasó en la investigación de La Salada es el coletazo policial político. La investigación de La Salada fue como patear un hormiguero y yo no creo que haya que generalizar. Digamos, hay que contar las cosas con precisión porque no es todo lo mismo. Hay que contar las historias con precisión. Hay que contar la historia con precisión. ¿Qué parte de cada barra brava está metida? ¿Qué sector de las ferias tenía guardaespaldas que apretaban gente? ¿Qué sector tenía puestos en las calles? Pero una historia lateral, si se quiere, es la del comisario Fasone. ¿Sí? Acá, yo no estaba la semana pasada, pero Esteban Trebuch, yo sé que estuvo siguiendo el tema, porque además yo también estuve leyendo, usted me corregirá, Trebuch, si me equivoco, si estuve un poco ido del tema, pero Fasone no tiene una conexión también con un intendente del kirchnerismo. Sí, me podés tutear, Rolando, no hay problema, te lo presento. Este está mayor, por eso lo trato Rolando Fasone. Mirá, Fasone, está Dubái, febrero 2017. Te ibas a reír con esto. Perdón, lo sabía. En Dubái. En Dubái, 2017. Comisario en Dubái. Subcomisario. Segundo de la división de drogas. No? Subcomisario. Sí, a cargo, segundo de la división de drogas ilícitas de Loma de Zamora. La Salada está obviamente en el partido Loma de Zamora. Lo tenés acá, Fasone. Bueno, este es Fasone. Está detenido. Está preso, hay 4 policías detenidos, uno es este, ya declaró. Vamos a ver quién es Fasone, algo contamos el jueves, y ahora vamos a ver todas las conexiones políticas que tiene a Dubái, ¿cómo fue? Bueno, fue con el este hombre. ¿De subcomisario? No creo. Bueno, el amigo Fasone fue con Nicolás Ariel Trombino. Trombino. Ambos, Trombino no está detenido, ambos viven en Guernica, en un country de Guernica. Son aparentemente... Subcomisario... Viaja a Dubái, vive en country de Guernica. Sí, vive en country ¿Y la declaración es jurada de los comisarios de Vidal? No, pero ahora te voy a mostrar, ahora te voy a mostrar no? los antecedentes penales del amigo Fasone. Y son insólitos que Fasone, con los antecedentes penales que tenía, esté a cargo, ¿sí? de un lugar ahora tan está importante. preso. Ahora está preso. Bueno, vamos con estos dos amigotes de salidas. Decía, en el año 2016 ambos fueron demorados por tenencia ilegal de armas y ¿sabés por qué también? Por amenazas a la salida de un boliche en Longchamps. ¿Sabes cómo se llama el boliche? El Castillo, mira vos. ¿Sí? Los detuvieron en el año 2016, estuvieron demorados ambos. Uno está detenido, el otro está investigado por la UIF, Unidad de Investigación Fiscal y Financiera, básicamente porque tiene registrados a su nombre 14 vehículos, Rolo. 14, 10 de alta gama. ¿Quién no tiene 14 vehículos? Y es monotributista el amigo, Tromboni. ¿Está detenido? No, no está detenido. ¿Qué tiene que ver con La Salada? Ambos forman parte de la banda del Adrián. ¿Quién es el Adrián? Es el Adrián Castillo, el sobrino del rey de La Salada, que ese sí está sopre, ¿sí? 100% preso. ¿Me vas siguiendo? ¿Querés que te muestre quién es Fasone? Sí. Te voy a mostrar la ficha, ¿sí? El fichaje penitenciario del amigo. Acá tenés todo el nombre, Hugo Orlando Fasone. Estuvo detenido en el año amenaza agravada, es lo que te decía, 15 de enero de 2016, es a la salida de este boliche, el Castillo, de Longchamps. Estaban los dos juntos, los dos amigotes, los demoraron. Pese a ellos seguía en el cargo el hombre, qué raro. Pero mírame acá, mírame acá. Y Fasone vive en San Vicente. Sí, ahora vamos con eso. Mírame acá, mirá, este dato es tremendo. ¿Se puede acercar esto? Esto es terrible. Muerte por causa dudosa. Víctima... ¿Vos lo claro, conocés esa es la muerte del Lauchón. ¿Vos lo conocés al Lauchón? Este hombre estuvo detenido, sospechado de haber participado en la causa por el Lauchón Viale. Este espía... Pero ahí zafó. Que apareció asesinado, que lo asesinaron dentro de su casa en La Reja, partido de Moreno. ¿Qué hacía este hombre que no puede justificar sus ingresos?
aparentemente a cargo de la División de Drogas Ilícitas de Loma de Zamora, custodiando la salada. ¿Qué hacía? Es un interrogante tremendo que trata de dilucidar el sí, fiscal. pero como son estas cosas. Escalera. Y además el vínculo con el operador ese, pero que a su vez es un operador de un intendente del kirchnerismo. Exactamente, acá te lo muestro. Mirá con quién aparece. No, el amigote de Parranda de salida. El que lo llevó a Dubái. Sí, que lo llevó a Dubái. Aparentemente, según la investigación que se está haciendo, aunque no está detenido, es testaferro del intendente hoy en uso de licencia y candidato testimonial de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Regueiro. Que es presidente Perón. Donde está, ¿sabes qué? La quinta de general en San Vicente, ni más ni menos. San Vicente. Bueno, vamos a seguirla Esteban, pero vamos a empezar a hablar de economía y de política. Este fin de semana se conoció finalmente, se cerraron las listas. Ya están todos los candidatos, hay alguna novedad que puede haber todavía en último momento, alguna cuestión de juntas electorales que puede moverse algún candidato, pero ya están cerradas las listas. Y claro, va a empezar a discutirse la cuestión económica seguramente en las elecciones. ¿Cómo cuánto la economía va a tallar en estas elecciones? La baja de la inflación va a permitirle un crédito al gobierno, un voto, aunque sea regañadiente de una gente que tal vez le fue mal, pero va a volver a apoyar al gobierno en estas elecciones. ¿O va a haber un voto bronca? ¿Y en quién se va a canalizar el voto bronca? ¿En Cristina, en Massa, en Randazzo? Bueno, Enrique, ¿qué dato tiene para hoy? Mira, Rolando, acá está el problema, ¿no? Vos lo decías recién, acá tenés la inflación. Pero, ¿sabés que sabemos todos que la inflación es un problema? Pero más problema es que tu salario no aumente acompañando a la inflación. Y eso genera que no te alcance, que caiga el consumo y que caiga la actividad económica. Ahora, sí, pero el gobierno se jacta de que ya la inflación ahora sí va a bajar. Claro, pero... Ya lo dijo varias veces, pero ahora sí. Seguramente va a ser un tema de debate, pero todos los trabajadores en aumento de salarios estuvieron por debajo de la inflación. Y ¿sabés que el gobierno en estos días muestra claramente que busca la solución? Pero la solución la buscan los sectores concentrados, los empresarios que hicieron esto. ¿Qué pasó? Si no podés bajar los precios, ¿qué haces, Rolo? Bajás el envase. Mira, ahora tenés leche de medio litro. Tenés 33 pesos, la de cartón, la de medio litro vale 20 pesos. Dos vasos. Tenés dulce de leche de 400 gramos, 37 pesos, no sé cuánto valía la de 500. Del litro a 900 mililitros de aceite, 27 pesos. Y acá tenés también... Esperemos que el INDEC tenga el buen gusto de medirlo eso, ¿Sabés ¿no? por qué te digo? ¿Sabés, Rolo, cuál es el principal problema? Que los alimentos siguen aumentando y seguramente la gente sabe muy bien, cuando va al supermercado, los alimentos no se desaceleraron en el aumento de precios. Y te lo muestro en los últimos 2 meses. Mirá, alimentos en abril aumentaron 2,2% cuando la inflación fue del 2,6%. Ahora, en mayo aumentaron 1,2% y la inflación fue del 1,3%. Claro, la gente vos le preguntás, dice, no, los alimentos siguen aumentando. Ahora, vos decís esto, ¿hay sanciones por esto? A las cadenas, a los sectores concentrados, ¿le ponen alguna sanción? Hace poquito hablamos, 18 millones de pesos. La otra pero imagen que no está rápida el ADN de este gobierno poner sanciones a las empresas. Mira, sanciones de 18 millones de pesos, ¿por qué? Incumplimiento de precios cuidados. Después, mal funcionamiento, esto más viejo, de las balanzas. Y después, incumplimiento en exhibición, que tiene que ver con lo que te mostré recién. Ahora, mira, 18 millones de pesos, Rolo, es para morirse de la risa. 18 millones de pesos es este puntito en todo lo que facturaron lo que va el año las grandes cadenas. 90.000 millones de pesos. Prácticamente hablamos de alimentos, hablamos de inflación y se nos caen de la risa en la cara, Rolón. No se despeinan por las sanciones. Pero aquí lo tengo a Sergio Doval, que es encuestador. ¿Cómo puede pegar el tema de la inflación en la campaña electoral? Buenas noches. Hola, Rolando. En principio, claramente va a ser una elección dominada por la economía. De hecho, está en los tópicos de mayor preocupación de la gente por sobre la inseguridad hoy. ¿Por sobre la corrupción? Por sobre la corrupción. Lo que pasa es que la corrupción está, desde un punto de vista, desde un lado de la sociedad como un tema candente y que está asociado a la herencia. Y ese es el lugar donde el gobierno más le conviene y la verdad que el escenario que le acaba de brindar Cristina una vez más es inmejorable porque vamos a tener el peronismo dividido en 3 partes. Y hoy la temática puntual, de hecho hoy publicó el INDEC algunos números, y el salario respecto a la inflación perdió entre un 3 y un 5%, depende si uno ve el índice del Congreso o el índice que el INDEC empezó a publicar en mayo. La verdad es que en las encuestas casi el 60% nos dice que la plata no le alcanza.
La verdad es que eso también está... 60-40, o sea que el 40 va a haber, la gente que puede... Sí, igual hay que ver... El 40 de los integrados. Va a haber el techo del PRO va a estar en un 35, en Provincia de Buenos Aires, claramente, en Ciudad de Buenos Aires es otra cosa. Y yo creo que hoy, como está dividido, tienen ese núcleo duro de un 30%, pero la situación en la primera y tercera sección... ¿Y si baja la inflación? Lo que pasa es que también ahí puede bajar la inflación, pero el salario real no se va a recomponer porque no van a reabrir paritarias, con lo cual la verdad es que la problemática diaria de la gente va a continuar. Fernando Bogados es de Cambiemos, director del Instituto Nacional de Capacitación Política. ¿La inflación en qué medida va a mantenerse como tema de campaña? ¿Servirá para darle un crédito al gobierno? A ver, yo no tengo hoy datos para decir es la inflación, es la inseguridad. Yo lo que puedo decir que está, y tampoco voy a decir que estamos viviendo la panacea de una situación espectacular. Se está en una situación difícil, pero yo creo que la gente hoy tiene todavía depositada gran parte de su confianza en lo que pueda este gobierno. Este gobierno que hoy veíamos por ahí el informe que por ahí de manera pintoresca se lo daba al tema de la incautación de drogas. O sea, nosotros venimos de un país del no control, venimos de un país del vale todo, venimos de un país donde las rutas de esta Argentina eran intransitables. Hoy es un país que en alguna medida está mejorando. O sea, recién hablábamos del tema de la inseguridad y los comisarios de la provincia de Buenos Aires. Es una gestión que tanto en la provincia de Buenos Aires como en el orden nacional está metiendo el bisturí de intentar solucionar las cosas. Estamos todos coincidimos en la inflación. Si uno analiza y uno hoy tiene la economía es la madre de toda la batalla, ¿no? Pero uno hoy hace cualquier análisis de opinión respecto de lo que opina la gente. Tenemos altos índices de aceptación por parte de la ciudadanía. De hecho, nos ubican en el tope de las encuestas. Y bueno, en alguna medida tampoco es porque uno tenga que ser marketinero y manejarse en ese sentido, pero lo cierto es que hoy tenemos un respaldo muy importante de parte de la ciudadanía en cuanto a lo que nos va a deparar el futuro en la próxima contienda electoral. Cristian Castillo, dirigente del PTS. ¿Cómo va a influir la inflación en las elecciones? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? No, creo que bastante, y además los trascendidos de lo que va a dar junio es que ya va a estar entre el 1,7 y el 2 de vuelta. O sea que vos es decir, parece lo que que no bajó baja. mayo sube, es ya lo que están dejando trascender, que la medición de la primera quincena ya está dando 1,72. Y además, el gobierno... ¿Qué es la inflación promedio del kirchnerismo? Claro, estamos sin casi igual que vamos segundo año. La inflación del kirchnerismo hay que calcular el doble del INDEC. Con 100.000 millones de deuda, con desempleo, con que haya actividad. El segundo año consecutivo donde vamos a la caída del salario frente a la inflación. Tenemos entre el 8 y el 10, un poquito menos alguno, un poquito más otro del año pasado. Y este año ya vamos a ir un 5 de lo que se están firmando las paritarias. Y además está el problema de los despidos. Hoy estuve en la planta de PepsiCo, donde los trabajadores están en permanencia, resguardando su puesto de trabajo. Sí, ahí te digo una cuestión, que PepsiCo es una multinacional, que no es que le vaya mal. No, claro. Despide gente no es sin crisis. No es una sin pyme, crisis, en forma absolutamente ilegal. Presentando una truchada. No, decisión empresaria. No es decisión empresaria, pero no puede hacer una planta declarar un lockout ofensivo, que es la figura legal en la que está incurriendo, que tiene planta en Mar del Plata. No es que cerró toda la actividad que tiene. Lo que está haciendo es cerrando la planta de tareas donde los trabajadores están ilegalmente suspendidos, presentando un trucho preventivo de crisis, porque no tiene crisis, no es que pierde los balances. Entonces, para pagar menos salario, tomar después trabajadores con menos, llevar la planta a Mar del Plata y deja 600 familias. Dejan 600 familias en la calle. Bueno, entonces, no ahora los trabajadores. ¿Y en Mar del Plata cuántas van a tomar? No se sabe, 100, 50. O sea, y están los trabajadores en permanencia defendiendo la puesta de trabajo. ¿Va a haber una robotización? No, nada de eso. Nada de eso. Pagar con menos salario porque toman trabajadores por agencia. Es decir, en este sentido, si uno analiza la legislación laboral en Argentina, están incurriendo en una práctica absolutamente ilegal y por eso los abogados de los trabajadores han presentado. Y lo último que quiero decir, que acá se está resistiendo los despidos en muchos lugares pese a lo que están haciendo los dirigentes sindicales burocráticos. Es una vergüenza que Daer nos haya llamado al paro para la defensa de los trabajadores de PepsiCo. Insisto, es una de las plantas más importantes que había de la alimentación en la localidad de Florida. Cristian González de Alessandro, desde Frente Renovador, especialista en Derecho Previsional. Ahí está. Me confundí con la E y la O. ¿En qué medida esto va a afectar a la tercera edad? Porque hay una inflación especial de la tercera edad. Y ya sabemos que hubo un voto muy fuerte de apoyo a Macri en los jubilados. Bueno, él está golpeándolos a cara a knockout. Te diría eso.
Yo los recorro permanentemente cuando vamos a hacer charlas en Morón, donde soy oriundo, donde tengo el Instituto de Derechos de Personas Mayores, y ahí vamos y vemos notablemente el crecimiento de los comedores en los que los jubilados van que van a los comedores sí. y a los centros de día para poder nutrirse y que no les alcanza. 6.394 pesos que a muchos de ellos están pagando la moratoria, la jubilación por ama de casa, la de sin aporte. Yo sé que vos me lo decís y yo todavía no te creo. ¿Vos decís que la reparación histórica no se sintió? No, no se siente. A ver, el año pasado se perdió entre un 12 y un 15%, depende de la medidora que lo mires, del poder adquisitivo del jubilado. Y el jubilado recibió en concepto de reparación histórica 700 pesos promedio. 700 pesos promedio, de los cuales muchos, como dice el gobierno, pasaron a tener un haber y medio de 9.500 pesos y por el otro lado le quitaron los medicamentos de PAMI. Entonces, realmente lo que se está viendo, y te lo digo, Rolando, es cuestión de ir... Bueno, ustedes han hecho informes. Gente con hambre, gente que tiene celiaquía y que no puede comprar ni siquiera la comida especializada para esa enfermedad y que... sufre y que tiene dolores de panza. En el caso de las pensiones por discapacidad se notó el errorismo de Estado, porque ya hoy Gabriela Michetti salió a decir que fue un error lo que hicieron con las pensiones por discapacidad. Pero no solo lo están haciendo con las personas con discapacidad, están revisando, y lo dijimos de acá, están viniendo por la casa de bruja en lo que es las pensiones derivadas por fallecimiento. Se están revisando a troche y moche cantidad de pensiones y además ahora van por los estudiantes. Este tipo de error... Está mal que se revisen. Sí, había mucha marcha, o sea, acá no hay que sacarle a nadie, porque hay eso que genera revisarla. inseguridad jurídica. En un país no se puede hacer Se un encontraron revisionismo. innumerable cantidad de casos de No se puede hacer un irregulares. revisionismo. Usted, si ya tuvo un derecho acordado en tiempo y forma y se supone que pasó las verificaciones oportunas... No, yo no voy a, o sea, creo que el si Estado pasa- no puede seguir sosteniendo el Estado- pensiones el que estén Estado- dadas de manera irregular. Sí, Eso sí, no, es no, no. evidente A acá ver, en la China. Si las pensiones fueron otorgadas de manera irregular en un Estado que fue y que otorgó un beneficio, no se puede hoy revisar en virtud de Tenemos dos una formas distintas de presunción. defender los intereses Lo del que Estado. tienen que hacer ustedes, en todo Tenemos caso, dos formas no es distintas de ver invertir los la intereses carga del de la Estado. prueba, no es invertir la carga de la prueba, no se le puede indicar a la persona que vaya a aprobar su no pobreza o su beneficio que está bien acordado. ¿Saben lo que tienen que hacer ustedes? Acá hubo casos irregulares, rayando con el ilícito en el otorgamiento de muchas pensiones por discapacidad. Dígame un caso. Dígamelo. Pero acá encima, ahora Dígamelo, no está a ver, acá, pero dígamelo. los hay. A ver, Los hay, si por la eso- ANSES por misma eso se incurrió está en ese diciendo- detalle. Que haya la habido una ANSES mala misma- comunicación. ¿Y por qué retrocedió? Que después hubo una mala comunicación por la aplicación de ese decreto es otra cosa. No, pero no. la revisión de casos de pensiones dadas con irregularidad hay que hacerlo. Está bien, pero así por la lo menos revisión, defiende uno. las irregularidades se cuentan de a uno, no se cuentan al voleo. A ver. Esto. Ustedes no pueden invertir la carga de la prueba. Creo que la medida, como fue comunicada y de la manera que se implementó en primera instancia, no fue la correcta. Eso no hay ninguna duda. Espere, el debate ese de la discapacidad fue de la semana pasada. No, no. Este tipo de error, espera, ahora volvemos. ¿Este tipo de error impacta en las encuestas? Directamente. En ¿Sí? realidad, cuando... ¿Y por eso retroceden, decís vos? Esa toma de decisiones, no estoy en la mesa, chico, como para decírtelo, pero claramente Qué lástima. tardan... Podés ir y de espía. Y podría hacerlo, tampoco lo diría igual. Me llamaría al secreto profesional. Fuera de cámara te lo diría igual. Pero la verdad es que llama la atención que en estos casos, en principio, recordemos lo que fue el salvataje que la sociedad le dio en el 1A y lo que estaba pasando antes, la toma de decisiones iniciada en el correo. El correo. El correo fue la Retrocede. primera de esta. Pasan unos días... El 2x1. Retroceden, exactamente. Yo lo que quiero decir en este caso son un par de datos que nos pueden dar un poco el claroscuro, que no es ni blanco ni negro respecto a lo que opina la sociedad. En principio, respecto al optimismo de la gente, nosotros estamos detectando, extrañamente, y nos cuesta explicarlo, que volvieron a despegarse cuando le preguntamos a la gente si espera que en su futuro va a estar mejor, y empezaron a aparecer números de vuelta positivos que estaban en caída, y casi un 56, 60% de la gente empieza a pensar de vuelta que Sí, va a lo que estar pasa es mejor. que siempre hay ganadores y perdedores. Definitivamente, lo que pasa es que El ganador sabe si gana, el perdedor sabe si pierde. El punto que hay un sector intermedio que inclina la balanza a uno u otro lado. Exactamente, ese 40% que está hoy desmadrado, porque la verdad es que lo que terminó pasando, nadie esperaba hace un mes y medio lo que terminó pasando en la definición de la jugada del peronismo, pero la verdad es que este tipo de datos siempre impactan sobre la decisión en el corto plazo. Lo que pasa es que el gobierno definitivamente está teniendo una estrategia de todo esto pasa, y no estoy diciendo que esta es una estrategia de usted, por errores anteriores. Entonces, cuando tienen la posibilidad de cargar la culpa,
puedan exculpar y salir de la discusión. Todavía tienen crédito para cargar la culpa. Tienen un crédito para antes. una sociedad porque acá el detalle nada más, cerrando, que el voto que tiene el PRO está muy consolidado en los mayores de 55 años y a pesar de todo lo que podemos pensar, los jóvenes no están, porque la estrategia en redes sociales, etcétera, los jóvenes no son los que apoyan al PRO, pero en este definitivo sigue manteniéndose. Pero entonces es un error porque están atacando su propio núcleo de Pero votantes. yo lo que le digo es, vamos a las pensiones derivadas, las que otorga la ANSES, según lo que dijo el propio Basavilbaso, fueron 37.200 y pico de pensiones que fueron citadas a presentar prueba. Y se presentaron 5.700. De esas 5.700, ninguna fue suspendida. O sea que están generando un embrollo, un quilombo, perdón, con la gente. Porque así me gusta en castellano. La joroba no le va a salir barata al jubilado, porque muchos no se pueden movilizar para ir a buscar un certificado de defunción, una partida. ¿Saben cuánto sale una gestoría? Para las que nos dedicamos los abogados que contratamos, para pedir un acta de matrimonio, para pedirla, si se casaron en Jujuy, 800 mangos. Una partida de defunción, un acta de defunción en la provincia de Buenos Aires, 420 pesos. Entonces, al jubilado esa joda del ANSES, le va a salir más de 1.000 pesos. Lo que hay que tener en cuenta es quién le votó las leyes a Macri para que avance. Pues la reparación jubilatoria, Macri no tiene la mayoría y se la votaron en diputados, Frente Renovador, Bloque Justicialista, y en el Senado la mayoría del Frente para la Victoria. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay votantes de Macri que lo hicieron con la nariz tapada en contra del otro gobierno que están totalmente desilusionados, que tienen un fuerte descontento. Les prometieron pobreza cero, 1,5 millones de nuevos pobres. Le prometieron que iban a terminar con la corrupción. Panama Papers, Correo, Avianca, sigamos, más de 80 funcionarios, más de 80 con casos de el mal llamado conflicto de intereses, ¿no? Que es estar de los dos lados del mostrador. La forma que tiene la corrupción en el gobierno actual. Y la única fuerza política que no le ha votado ninguna ley a Macri y que está consecuentemente al lado de los trabajadores del Frente de Izquierda, y creo que vamos a dar una sorpresa en esta elección. Juan. Rolando, mirá que tengo acá, a ver si me sale bien, Rondamón. ¿Por qué? Porque no pagaba, Rolo. ¿Y por qué hablo de que no pagaba? En estos días se conoció el Global 2117, un bono a 100 años. Argentina fue el país emergente que más deuda tomó. Y cuando vos tomás deuda, Rolo, viene el pago de intereses, pago de capital. Por eso te puse Rondamón, Rondamón. Claro, la deuda se traduce. No solamente la va a tener que pagar las gestiones que vengan, sino que los intereses se empiezan a sentir en el déficit fiscal. Mirá, en el mes de mayo los intereses de deuda aumentaron un 40% con respecto al 2016. ¿Y quién paga las consecuencias? Además, los jubilados. Mirá Progresar. Progresar 2015, 16 y 17. Mirá la caída de este plan que no se actualizó. De 720 pesos, cuando se inauguró por allá por el año 2014, pasó a 900 pesos. Mirá cómo cayó. Y son menos chicos que van a estudiar. Sí, se van por eso, ¿eh? Ahora van por eso. En la provincia de Misiones se suspendieron 15.422 chicos que estaban cobrando 700 pesos. ¿Las computadoras se siguen entregando? No, ya no se entrega nada. Nada. Lo que están entregando en la ciudad de Buenos Aires para los jubilados con un haber mínimo son unas famosas tablets que nada, que no digamos las cosas como son. Se siguen entregando las computadoras, ¿no? O sea, tampoco... O sea, vamos a volver, porque si no, las computadoras se siguen entregando. Por supuesto que sí. Y lo que hablaba recién, el tema de conectar igualdad. Conectar igualdad. Y lo que hablaba recién del tema de las pensiones por discapacidad, se restablecieron todas y se va a ir por el caso por caso. No, señor. Sí, no porque se está la decisión de 70.000 que está la decisión de pagar todas, que suspendieron. Solamente se restablecieron 25.000. Son si pasa, ya sabemos cómo es el método del gobierno. Cierre, ¿qué? No decía que, o sea, estamos diciendo cualquier cosa, con el tema de las computadoras están y el tema de las pensiones, que se van a reintegrar. Siempre se equivocan para el mismo lado. Siempre se equivocan metiendo los jubilados como mínimo. La mano en el bolsillo de los trabajadores. Siempre así nos vamos, se fue tercera posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.